Suscríbete a la Panterita. Confiabilidad y agilidad en los servicios. Automotor, número 1 en camiones. Salud protegida. Nisei, especialistas en tecnología. Apostala, ganar lo cambia todo. Boarding Pass, descubre el mundo a través de nuestros ojos. El grupo británico Es Más, tu salud en donde más te conviene. Respira bien con Respiven. Paraner, cada vez más cerca. Día a día hablamos de este bello Paraguay, de su pueblo que florece y entre cerros amanece. Canto y vida entre alegrías para así expresar que tu voz se siente, porque la fuerza es la gente. Buscamos mostrar la realidad. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día, saludos a todos. ¿Qué tal, Danichun? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Qué tal, Federico Arias? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Hola, Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Bruno, buen día para todos. Fútbol de alto voltaje ayer, el de Uruguay y Colombia. Y cuando decimos alto voltaje nos referimos a todo, ¿eh? O sea, el partido en sí, el postpartido. ¿Qué nivel está teniendo esta Copa América? Hemos tenido varios partidos y mirá que cuesta esto de, a la par de jugar una sudamericana, un torneo sudamericano, una Copa América, vos estás compitiendo con la Euro. Porque para los europeos, la Eurocopa es la Copa del Mundo sin Brasil y Argentina. Así de fácil ellos lo resuelven y así lo definen. Entonces tener estos partidos, porque esto también se ve en Europa. Y yo celebro por el fútbol sudamericano, pero lamento y me quedo muy triste porque no estamos ni siquiera. Vos sabés que llegué a pensar, ni en esta clase de mosquetes no estamos ya por lo menos, aunque sea estos mosquetes. Yo sé que está mal. Está mal esto que sucedió post Colombia-Uruguay, lo de Darwin. Pero digo nomás, ¿verdad? Ni siquiera en eso estamos, ¿verdad? Aunque sea ese ñembuepotí, el soquí, bueno, el soco, el achifulca, algo, alguna pelea. Yo sigo tu línea de pensamiento. Perdón, y te voy a decir, Bruno, para moquetearte. Quiero redondear. No, pero para moquetearte tenés que estar. Y bueno, y sí, Dani, por eso te digo, pero no estamos, Daña y May, no estamos nosotros. No sé cómo decirle, o sea, siento una impotencia, ¿verdad? Porque vos decís, ellos juegan, se pelean. Ayer le marcaba durante la transmisión, creo que a vos te dije, Federico, te dije en un momento dado, mira cómo a un jugador le patean y van todos los compañeros, insistimos con esto. Claro. ¿Verdad? Después se retira lesionado Betancur y medio equipo va, lo acompaña, lo lleva, lo arropa. Que había sido que no fue tan grave, para bien de él, que ayer dijo Suárez que fue un golpe que tuvo, pero que no fue... Ya sé. No, digo nomás porque pensábamos también, ¿verdad? Claro. De información, o sea que no fue grave por suerte, pero digo nomás el simbolismo, los gestos que vos ves de las elecciones. Sin embargo, nosotros estamos, ojalá que el nuevo técnico que venga, que dicho sea paso, Federico, vos accedías a la información y ya vamos a ir con eso porque está muy caliente. Lo último sobre Alfaro tiene Federico, lo último ahora. Teníamos antes esa selección y que ojalá lo logre el técnico que venga ahora, esa selección que era una selección arropada por sus propios compañeros. O sea, le tocaban a uno, iban todos. Es como esa historia del barrio, te metes con uno del barrio y te metes con todo el barrio. Hasta eso perdimos. Un volante acá a Villasanti le pega, le refriegan, lo mandan al piso, ninguno se va. Están ahí mirándose uno con el otro, inclusive se van a protestar. Le rodean al árbitro, le presionan.
Nosotros hasta eso perdimos, muchachos. Yo no sé si estoy tan equivocado. Corríjame, la mesa está abierta. Ustedes pueden decir lo que quieran. Y da la lo que te decía, Bruno, en el sentido que ese tipo de cosas ya se dan en instancias relativamente decisivas. No se dan en una fase de grupo. Pero, y Dani, nosotros hace rato no en la transmisión en la transmisión también. Nobleza obliga que marcamos en Brasil, Paraguay dijimos, eso, pero que cuando le pegaron a brasileños venían 4 y cuando pegaban a nosotros no venía nadie. ¿Sí? Y hay una imagen incluso que Caco Romero está atrás con la pelota en la mano y lo están apretando todo a cubas, ¿verdad? Después de aquella falta y nadie salía. Y también con la de Vinicius con Balbuena. No, y marcamos cuando Damián Bobadilla lo atendió a Vinicius. ¿También? En la siguiente paquetal lo levanta el chico que está ahora en San Pablo. Digo nomás esto de lo que ocurrió también en las gradas. No, eso no. Adam Vareiro, nuevo jugador de River, sí, según la prensa argentina. A mí me gustó también el otro lado, al otro lado de la trinchera, el sentimiento fuerte que tuvieron los jugadores de Colombia cuando terminó el partido. Eso que salieron en estampida, abrazarse, llorar, no querían irse de la cancha. James lloró en plena... Pero a Colombia le cuesta. Te diría, Ariel, que inclusive, y lo marcábamos en la transmisión, esos 7 minutos, ¿cómo vivieron ellos? Por eso. Y acá marcamos, son tipos que tienen en sus cuentas bancarias millones de dólares, exacto, y ellos vivían como si fuese ese partido de barrio donde hubo todo. A mí todo me emocionó, sí, y digo, claro, puta carajo, ¿cómo quieren a sus selecciones estos hombres? No se mueren. Entonces quiere decir que no fui yo solo que no, yo casi lagrimé porque me encantó, yo quería entrar en la cancha con ellos y tuve envidia sana. Y claro, para cerrar nomás, envidia sana de querer, cómo quiero fanatizarme por mi selección así, cómo quiero ver a jugadores que vengan a morirse por la camiseta de la selección, que le duelan perder, que dejen todo en la cancha por lo menos. Eso me transmitió a mi Colombia. Claro, porque le cuesta a ellos llegar a este tipo de distancias. Vos sabés lo del 2001 Copa América, todos sabemos cómo fue, ¿verdad? Entonces no ha sido un gran logro para ellos más allá de ganarlo, ¿verdad? Pero esto es lo que tanto necesitaban todos, hasta James lo resumió, que tanto lo buscó, ¿verdad? Esta generación de llegar, ¿verdad? A instancias decisivas. Una copa muy especial también porque vos ves, la gente llora cuando está cantando el himno. Ayer, independientemente colombiano uruguayo, la trae Venezuela contra Canadá, los venezolanos lloran, Venezuela-México, me acuerdo, cuando le cobran el penal a México sobre la hora de taja al arquero, unos cuantos chicos lloraron en la tribuna. O sea, está todo muy sentimental, está todo el tema, y hay pasiones que se desbordan. El rostro de la hija de James llorando como loca, porque seguramente le habrá dicho Borja tomándose a su papá, con Luis Suárez, mitad de cancha. El rostro de la hija de James, porque le vi a su papá que habrá dejado el fútbol en un momento, jugó en un club chico, pasó al olvido seguramente, y ahora lo ve como figura finalista. Y Borja, el mismo de la etapa pasada, cuando, y ojo con lo del domingo, ¿verdad? Porque cuando nace lo del famoso Dibu a bote como, fue contra Colombia. ¿Y qué pasó contra Colombia? Que Colombia venía a eliminarle a Uruguay por penales. Y Borja se burló del uruguayo aquella vez. Y cuando Argentina le gana con los 2 penales que atajó Dibu, que apareció por primera vez, no había sonido y se escuchó todo lo que decía, le dijeron los argentinos, ahora búrrense, le dijeron. Pues está toda la clase de Messi, Suárez y compañía, ¿verdad? Y Borja fue el mismo, que en aquel momento era titular y que tiene su remera de la gloria solo para Dios, pero es un provocador de... ¿Y viste el video que Suárez casi le mordió de vuelta? Sí. Se le acercó a la cara y no sé qué iba pasando, pero fue un partido de matones. Uruguay luego viene de 2 partidos de matones. Contra Brasil fue lo mismo. Yo me acuerdo que acá contó alguna vez Almeida que Paraguay-Uruguay, los cuartos de final de aquel partido, vos sos testigo, Fabio, porque nos contó cuando trabajamos en Radio 1, el Roque entró desfigurado, sacado al vestuario en el entretiempo, porque Lembo le pinchaba. Roque tenía 17 años, y Lembo le pinchaba atrás, y Roque no sabía qué hacer, y lo sacaron después de ese partido, ¿verdad? Lo que hizo ayer Ugarte con Muñoz. Ugarte hizo eso con Muñoz, le pinchó, y Muñoz reacciona con un codo. Y le dice algo al oído, y ahí el otro le pega un codazo. Claro, Muñoz mucho más fogueado. Pero fue para los vivos. Y bueno, es para los cuando dicen los muchachos, está claro. La tarea de Paul, por ejemplo, lo condenaron 2 porque el tipo se tira. Y nosotros ya hablamos de otros jugadores que también tienen que tener ese grado de viveza, de chispa, ese pequeño engaño. No ser unos tramposos, ¿verdad? Pero sí aprovechar al máximo el límite de reglamento. Ayer Ugarte jugó un partidazo, pero fue partícipe de eso.
y lo sacó a Muñoz y todo el segundo tiempo ya vimos cómo paró Colombia. Otra cuestión, Lorenzo trabajó con Peckerman, pero no es es más Bilardo que Peckerman, porque fue jugador de Bilardo de joven, jugó la final del Mundial ¿sí? en Italia contra Alemania, era muy joven, y ayer no tuvo ni un rubor. Primero dejó a Díaz, lo sacó a Díaz y ya era Jerry Mina, 20 minutos con 5. Cuesta y el primer zaguero. No, primero le sacó a James y después le sacó para meter a un tercer volante. Sí. Y luego lo sacó a Díaz para meterle a Mina. Yo digo nomás que los tres defendieron en el área chica. De ellos rechazaban Mina y Sánchez, Cuesta y Mina. En el área chica los tres y el resto todo bordeando el área. Porque el único remate claro Uruguay fue el de Suárez. Después no le dejaron y para mí Colombia con este entusiasmo, o sea, para mí Argentina va a tener que mejorar mucho. Como venían para frenar a Colombia. Colombia está que explota, está con un ánimo, pero una entrega. Ahora, la pérdida de Muñoz va a ser... Fabio, ¿vos qué querías decir? Perdón. Porque hay un material de Josema Jiménez, recontra caliente. Esto no salió al aire. Este material que vamos a pasar al aire ahora, no se reprodujo. La gente que estaba viendo la transmisión no la vio. Es ya el post partido cuando el cronista habla con el jugador por selección, sí. Un protagonista por selección. Fabio, ¿qué querés decir? No, con respecto a lo que decía, hermano, nosotros ni moquete. Y justamente no es casualidad que en el 2011 fue nuestro último moquete, entre comillas, ¿verdad? Y que estábamos disputando ayer, jugamos la final aquel año. No, y era, entonces, eso es lo que estábamos recordando ayer con Dani. Desde ahí venimos. Y ese equipo tenía fuego, ese equipo no le gustaba perder, no era indiferente a nada. Claro. Terminamos 2 al área calambrados. Puedo se llega a la final contra Uruguay sin delantero, no estaba ni Edo ni Roque, juega Pablo Ceballos. Ese equipo era... Empezó el duelo con los entrenadores, ahí en el área técnica y pasó después y se armó. Claro, porque los venezolanos cuando nos empatan 3-3 en Salta, se burlaron. Rolón, esos no son ningunos niños. 3-1 ganaba Paraguay, empatan 3-3 y se burlan de no fue el que te comiste. Eso no fue el que te comiste. Y después viene en Mendoza a la semifinal y ahí los ánimos ya estaban ya había caldeados ya. Por eso te digo, hasta para eso debe haber un hilo competitivo. Lo que vos recordás, pero esto ya venía picado de la vez pasada que hubo cuarto de final. En este momento, la actualidad de Paraguay es tan triste que los rivales van a decir, ¿vos quién eras? ¿Vos quién sos? Mientras que esto, yo a vos te conozco, vos fuiste el que me provocaste la vez pasada. Ni eso, porque el Paraguay-Venezuela, parte 2, en Mendoza, era por lo que había pasado en Salta y ya era semifinales. ¿Qué te estás jugando, verdad? ¿Cómo van a conocerle luego a nuestros jugadores? Si yo vuelvo y repito, nosotros no repetimos alineación. Por eso el técnico que ven ahora la selección paraguaya tiene un gran compromiso de hacer estable esta selección paraguaya, tanto en sistema como en nombres. Alan Vareiro, nuevo jugador de River, están anunciando desde la Argentina. Ya vamos a ampliar esto. Poneme tema técnico, por favor. Adelanto de Federico Arias. Para la gente que se prende a la radio ahora, escucha nuestro programa deportivo. Dicho sea paso, quiero agradecer a la audiencia desde el mes de enero, tomando este año. Ya desde el año pasado lideramos esta franja horaria. Mes de junio, señores, Ibope Paraguay nos da como el programa más escuchado de toda la radiofonía paraguaya al mediodía. Así que muchísimas gracias a esa audiencia. Levantame, mi querido Derita, por favor. Viene Federico con lo último, lo exclusivo. Anticipo, adelanto. Exclusiva. ¿Qué es lo que pasa con no sé, Federico, no va a venir para eso otra vez este señor? No, Alfaro pero no... recordemos que él tenía que decir sí o no entre ayer y hoy. Y no dijo nada. Entonces ya se comenzó el contacto oficial con Peckerman y con Felipao. ¿Contacto oficial? Con lo entorno, con una gente que lo debe manejar seguramente. A José Peckerman y a Luis Felipe Scolari. Jürgen Klopp, candidato a técnico de Estados Unidos. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Espera, pero contar los 3 telones de Alfaro. O sea, Alfaro no respondió hasta ahora, entonces la asociación ya se mueve inmediatamente. Así de simple. Yo pregunté por Alfaro, me dijeron, iniciamos oficialmente contacto con Scolari y con Peckerman. Dije, y Alfaro entonces no respondió. No, lo suyo está muy difícil. Entonces ya lo tomó como que porque era el plazo.
Y vos sabés que Alfaro es mi candidato, será. Y ayer todos éramos... Todo Alfaro es el ideal. Hay un colega costarricense que le dio la corazonada, ¿verdad? Te dijo, con el corazón. Yo creo que con el corazón. Yo creo que habrán hecho un lobby fuerte. Yo creo que habrán hecho un lobby fuerte donde habrá sido una especie de 40-60. 40 de las virtudes de Costa Rica y 60 de lo que significaría para el profesional irse a Paraguay. Catalino Rivarola, ¿cómo te va, Cata? Muy bien, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Catalino, ¿te llegó a responder Robert Harrison el mensaje? ¿Le whatsappeaste vos a él? Sí, el otro día me respondió y que iba a estar avisando si hay alguna novedad sobre Luis Felipe, ¿verdad? Ah, o sea, ya te respondió, primero era el famoso visto. ¿Cuál dijiste vos, Catalino, verdad? No, yo estaba esperando, ahí seguramente porque estaban con el tema ese. Claro, hombre con muchas ocupaciones. Y algunas cosas estará ocupado, y con mucho quilombo ahora, ¿verdad? Pero, y él te dijo, te agradeció, Catalino, te dijo, vamos a ver. Sí, iban a ver y después que me iba a avisar, pero hasta el momento no tengo novedad. Bueno, quiero que escuches esto, por favor. Federico Arias te va a comentar algo muy importante para que maneje esto. Igual, en las redes ya está esto recorriendo todas partes. Anunciaba esto Federico un poco más temprano ya en el programa de Mabel. Federico. Hola, Catalino, ¿qué tal? Vos sabés que estábamos con las averiguaciones tipo pasadas las 10. Una buena fuente nos comentaba que Alfaro casi descartado, porque Alfaro tenía que responder entre ayer y hoy, porque se tiene que hacer todo muy rápido, y que ya iniciaron contacto con el entorno, con gente que maneja a Scolari y a José Peckerman. Scolari debe tener un manager, un representante también, ¿verdad? Sí, Jorge Machado es su representante de Luis Felipe. Ajá. Está bien, entonces debe estar hablando con él. ¿Qué te llamaron la gente de Costa Rica? ¿No te llamaron por el tema de la noticia? Sí. Y bueno, para ellos noticia sí, porque claro, al no haber una voz oficial tampoco allá, sí, que digamos que se queda allá, me imagino que está movilizando bastante también a la prensa deportiva de Costa Rica. Y bueno, vos seguís manteniendo el tema de... ¿no hablaste más desde la última charla acá con Bruno? ¿No hablaste más con Scolari y Catalino? Sí, ayer estuve hablando con él, con Machado. ¿Y él estaba pendiente ahí de la novedad que pueda tener de la APS, ¿verdad? ¿Estaban pendientes? Sí, está pendiente. Una vez más me dijo que le interesa y que está a disposición, ¿verdad? Y seguramente después de esto, que como dice el Zócalo y Gustavo Alfaro casi descartado, capaz que hoy ya sea la charla, ¿no? Claro. Gracias, Cata, por tu tiempo. Un fuerte abrazo. Ok, abrazo a todos. Gracias, Catalino. Robert Harrison ya le respondió vía WhatsApp a Catalino, le agradeció, le dijo, vamos a ver. Nuevo acuerdo entre River y San Lorenzo por Aran Vareiro, dice el diario Olé a esta altura. Se pactó una nueva modalidad de pagos y montos para que el delantero finalmente termine jugando en Núñez. Pregunto, a ver, ¿quién lo hizo debutar a Aran Vareiro? Yo lo tengo a él en mi memoria. Gran campaña en Nacional, la Academia Nacional de Paraguay estamos hablando. Pero ¿dónde debutó él? Valle Canera, Itagua. Jugó mucho en la reserva de Olimpia también. Y después Olimpia. Sí. Al Ciclón le quedarán alrededor de 4,5 millones limpios, dice Olé. Desde Boedo le reconocieron a Olé que la transferencia está casi cerrada. Todos los detalles acá, dice, vamos a entrar los detalles. Verá un ratito. Después de tantas idas y vueltas se pactó una nueva modalidad de pagos y montos para que el delantero se mude a Núñez. Aran Vareiro a River. Está próximo al epílogo. Epílogo. Hace mucho no escucho esta palabra. El famoso epílogo. Sobre el epílogo. Sobre el epílogo del partido. Corolario. Del viejazo. Este que escribe los lea de tener 80 años por ahí. Este no es periodismo joven, moderno.
No está mal, es un buen castellano. Yo no estoy criticando, solamente estoy describiendo. Vos sabés que... Estoy describiendo que los pendejos hoy no te van a decir, estamos cerca del epílogo del recreo. Pero no te van a decir, ¿sabes que estamos cerca del epílogo de ellos inventan, hasta te diría, idiomas. No, ellos tienen su propio idioma, tienen. Claro, su frase, su... La pasada estaba mirando como 20 términos. No, te quedas corto. Hay muchísimos términos que usan los Yo, por ejemplo, pendex. estoy perdido en su idioma. Vos, su dialecto sería. Dialecto ya. Sí, ya. Yo te diré que sí. Bueno, aguantame, Federico, un ratito. Espera. Dice, Adam Vareiro a River. Con un acercamiento que en principio promete ser definitivo, se acordó una nueva modalidad de pagos y montos. El centro delantero paraguayo se realiza este mismo jueves la revisión médica para mudarse a Núñez, dice. Hoy mismo ya va a ser la revisión médica. Desde San Lorenzo y River aseguran que la operación se cerrará en alrededor de 4,5 limpios para Boedo, que se cobrarán de manera desdoblada, aproximadamente 2,5 millones al momento de la firma y otros 2 millones en cuotas, sin fichas de futbolistas involucradas en las tratativas ni bonus por productividad. Se acerca a los 6 millones de dólares brutos que pretendía el presidente del Club Atlético San Lorenzo Almagro, Marcelo Moretti, quien le reconoció al diario Olé, está casi cerrada, y así Martín de Michelis por fin tendrá el punta que esperaba para darle competitividad a Miguel Ángel Borja. Hay que decir que River se juega mucho contra Talleres. El futuro de Talleres al final no lo movió a Sosa, no perjudicado por la Copa América, otro también. Claro, exactamente. Ramón Sosa. River, hoy decía, porque él le escribió mucho, que suele hablar con nosotros acá, Germán García Groba, ¿verdad? Germán García. Decía el acuerdo número 1000. Entre tuvieron como 1000 acuerdos. Y la revisión se va a hacer bastante. Messi está en el banco contra Olimpia. Ahora estará yéndose a la clínica. Contra Olimpia en el banco. Ahí el Zorrito y el Sábado puede ser. Si Borja está en la Copa América, puede estar. Si está mínimamente entrenado. ¿Quién le hizo debutar a Adam Vareiro en primera división? A ese señor tenemos que llamarlo. Creo que mi gente no me envía. Mira que tengo gente que maneja mucho esos datos. ¿Cómo? Pero él, ¿dónde empezó? Fútbol aquí, Olimpia. Él llegó como el hermano menor de. No fue en 12 de octubre, él no se inició en 12 de octubre de Itagua. Que yo sepa, no. Porque Freddy Vareiro sí. Claro. Freddy sí. Pero él se inició en Olimpia. Sí, inferiores del Olimpia. Inferiores del Olimpia, formativas. Y después, ¿y dónde debuta en primera? En Olimpia. Llegó a jugar algunos partidos. ¿Y por qué se fue de Olimpia? El más grande, el tricampeón de América. Y porque seguramente no rendía en ese momento, por algún motivo. Y uno de los tantos mal manejados fue. No, porque pero no jugaba bien. ¿Cómo se le escapó la tortuga a Olimpia? Ahora cuesta 4,5 millones. A mí siempre me gustó Adam Vareiro. Siempre me gustó. Él explotó en Nacional. Pues tampoco es que... Porque era una época donde... Y vos eras como hace 10 años atrás. Te pregunto, sinceramente. No, claro que no. Y bueno, más vale. ¿Y se te tuvo paciencia o no? 10 veces, y puede ser. O 20 años atrás. Sí, claro. ¿Se te tuvo paciencia cuando a los 20 años atrás? Claro. No sé cuándo debutaste vos en el periodismo. Pero claro. Y bueno. Pero ¿a qué es lo que querés llegar? Y que hay que tenerle paciencia y confianza a los jugadores cuando vos ves que tiene madera. ¿Cuántos jugadores mejoraron porque fueron cedidos a otros equipos? También. ¿El Nacional explotó? Sí. ¿Pero quién lo hizo debutar en primera? Y habría que ver la época Entre de su debut. 2014 2015 fue, más o menos. Ahí hay que ver. No fue Pepe Cardoso. Creo que Pepe estuvo un poco antes. Yo pregunto, porque no quiero pecar de irresponsable, ¿verdad? Porque ustedes tienen muy buena memoria. ¿Vos estás googleando para Ariel? La verdad que poco o nada él jugó, un poquito en Olimpia, por eso no tenemos mucha referencia de él. Claro, o sea, él jugaba esos partidos donde ya pone que los titulares ya no... Sí, ¿el Nacional explota con quién? ¿Quién era su técnico?
Y ahí fue 2016, 17, por ahí. No estuvo con Tiburón. Puede ser. Porque para mí esa época de la Sudamericana. Tiburón, Torres, por favor. Esa época de la Sudamericana, inclusive le hace, ¿se acuerdan? Hay un sorteo de la Sudamericana donde a Nacional le toca Cruzeiro, creo. Y le muestran a Robert Harris y me pone una cara. Y después Nacional elimina a Cruzeiro. Y en esa serie, por ejemplo, Zorrito hizo una gran serie, inclusive marcó. Acá me dicen 2 personas ya y una de ellas el hermano, Julio, que le pregunté. Neri Pumpido. ¿Viste? Ahí está. Neri Pumpido le hizo debutar a... entonces estamos hablando cuando llega Trovato. Gracias a Nelson González también. 2015, Neri Pumpido, gracias Iván Alexis Rodríguez, gracias. 2015, Neri Alberto Pumpido. Porque uno de los primeros técnicos de Trovato, era Trovato, fue Pumpido. Y ¿verdad? No sé si fue el primero inclusive, pero estuvo Pumpido después de aquel episodio que tuvo con Recanate unos años atrás. Él vuelve con Trovato y ahí entonces se da el debut de Adam Marino. Claro, creo que en ese 2015 fue que Trovato lo tenía Alonso, lo echa Alonso estando Olimpia muy cerca de la punta, lo trae a Pumpido, después dice me equivoqué. Diego era y me dejé llevar, y el tema del currículum del profe Neri, y después viene Arce. Exactamente, ahí está. Acá me dice, fue en la época de Del Mas como presidente. Regaló porque no rendía supuestamente. Entonces no fue esa época, porque acá estamos hablando. Acá Lobo Martínez me dice, Lobo tiene muy buena memoria. Entonces no es Pumpido, entonces que le va a debutar. Acá me enviaron un material sobre... Bueno, acá el hermano representante me dice Pumpido, yo creo que es palabra autorizada, ¿verdad? Fue a préstamo al Quelito, dice, ¿quién picó? Adam Vareiro fue a River. Antes de Nacional se fue a River, claro. Pumpido en Olimpia, año 2015 contra Rubio Ñuna, el defensor del Chaco. Ahí está. Ahí le enviaron a Wilson. Espera, voy a golpear la mesa. ¿Cómo nosotros, periodistas deportivos, me incluyo yo soy el principal responsable? Si era argentino, ¿sabes qué? Ya iban a saber el color del canzoncillo perdón, ya no se usa más ese término, el boxer. Federico, es la verdad. Espérame un ratito. Yo soy un irresponsable, asumo mi responsabilidad. Nosotros tenemos que saber, porque estamos hablando de un jugador que va a ser jugador de River. Si era argentino, ¡ja! Sí, nació en la Paternal, vos sabés que fulanito de tal lo hizo debutar en el equipo de los Cebollitas, vos sabés que el primero que lo vio fue fulano, y lo mandó y lo llevó, y sabés la historia particular que tenía, vos sabés que trabajaba en una panadería y compraba 2 galletas antes de la práctica, fulano, ¿cómo te va? Hacen toda una historia de cómo le venden, y nosotros no sabemos dónde debutó, con quién, cómo. Gracias a BCTV que se fue del aire. Bruno, tengo la nota de Adam cuando debutó. Pásale por una cuestión de fidelidad. Y me envió una persona por Instagram. Ya le envió el video. Pero ¿dónde se inició? Lo de River yo ni me acuerdo. Por Dios que no me acuerdo. Yo de él, por eso fui sincero, yo me acuerdo de él en Nacional de Paraguay, en la academia. Ahí explotó. Fue un boom. Y es más, yo recuerdo que a él lo criticaban muchísimo. Decía, ni le parece el hermano, no es Freddy Vareiro, do Valendo y Coicoa, el famoso, creo que fue en Olimpia, ¿verdad? Porque Freddy y después se va, y a mí siempre me gustó porque tiene potencia, tiene pegada, atrevido, tiene buen giro. ¿Qué tenés, Ariel? Tengo un material de ABCT, gracias al oyente que me envió a través de Instagram, un material en el que habla Adam Vareiro justamente de su debut. El material es del 2015, gracias a Julio Andino. Es de Arribia. River, dijo Fabio. No, vos dijiste que jugó en River y yo te dije sí. No, acá me enviaron a mí. Por eso. Viste que me envían los mensajes. Pero Olimpia le dio el pase en blanco, me dice acá alguien. ¿A River? No, le dio el pase en blanco a Zorrito Vareiro. Otro detalle. Soy Raf Moff, gracias, en redes. Hola Bruno, estoy escuchando el programa. La época es del MAS 2009-2010. El Zorrito debutó en el 2015. Claro.
con Pumpido. Casi ni jugó, solo se sabía que era el hermano de Freddy. Otro mensaje. Pumpido en Olimpia en el año 2015 contra Rubio Ñuna, el defensor del Chaco. Está pendiente lo de Josema Jiménez, no me estoy olvidando. Pero esto es, hermano, va a River. Llamarle a Sasá, porque él tuvo una experiencia, él la rompió en Newell's y no le fue bien en River. No. Es un club pesado, es uno de los grandes de América y del mundo, te diré, River. Se fue con Simeone. Con Simeone se fue Sasá. Simeone estaba tan loco como ahora de Micheli para llevarlo, negoció un montón. Sasá la rompía en Newell's, volviendo de Europa, y lo llevaron, y fue un momento ya que River comenzó a caer, no le tocó un buen grupo. Y ahí comenzó el tema. Justo se fue con Simeone y terminaron últimos, con muy pocos puntos. Y ahí tuvo que dejar después a Sam, pero para delanteros es muy difícil, Mira que River tiene historia con delanteros colombianos, uruguayos. Federico, vos sabés lo que para los pendejos, los mitaídes, hoy los jóvenes que nos escuchan, porque River es un club, de esos clubes de los pocos que gozan del privilegio que tienen clubes en todo el mundo, no es solamente en la Argentina. Juan Gida Silva me dice, hola Bruno, Zorrito debutó en el Olimpia en el 2014, formando parte del plantel que se consagraría campeón del torneo clausura de ese año. Pasó en el 2016 a las filas del River Plate del Quelito de Asunción. Jugó 4 partidos. 5 partidos. Acá mira Nelson González, 4 partidos con Daniel Farrar. 5 partidos. Claro. Acá me está dando número Juanqui. Escucha, Bérico. Sí. En el 2017 se incorporó a Nacional de Asunción, donde alcanzó un gran nivel. Entre el 2017 y 2018 disputó un total de 78 partidos, anotando 28 goles, incluyendo goles por la Copa Sudamericana. Ponerlo a... Dale, Edgar, 10 menciones, seguimos con lo del Zorrito, a River de la Argentina. En NGO Saeca celebramos 79 años, donde nuestro pacto de confianza marca la diferencia en el mercado, con marcas de calidad y de reconocimiento nacional e internacional, el mejor asesoramiento y atención, cobertura a cada rincón del país, garantía y el mejor servicio postventa. Ese es el gran pacto que cumplimos contigo hace 79 años. Rodrigo Rojas también estuvo en el peor momento de River, no le fue bien. Rodrigo Rojas, River de la Argentina. Otro mensaje que me llega, me dice, al único que le fue bien en River de la Argentina fue a Pipino. No, yo no concuerdo. A Celso Ayala le fue muy bien también. Llamarle a Pipino, llamarle a Celso Ayala. Pedro Sarabia anduvo muy bien. Ricardo Rojas, lateral izquierdo también. Increíble en un clásico. ¿Quién? Ricardo Rojas. A lo que le fue mal son a Sasá en este orden. No, te equivocaste. Comenzaste mal. ¿Por qué? Al que peor le fue a Román. No, en este orden digo yo. Voy de arriba a abajo. Yo pensé que iba a empezar del peor. No. Porque Román fue Sasá, Rodrigo Rojas. Hay uno que mucha gente ni se acordará que jugó. No, el volante de Guaraní. Miguel Paniagua. Sí, señor. Y Román. En ese orden. Fueron los 4. Al revés, Federico. A los que le fue peor. Para que se entienda mejor nomás. Bueno, a lo que le fue peor, entonces vamos a cambiar. Yo sé que mucha gente habrá entendido. No me enojo, pero está. El teléfono tiene un brillo especial hoy, Qué lindo teléfono, hablando todo. Nuestro hombre de pueblo. Nuestro hombre de pueblo, hermano. Dice, invidioso, como diría los. ¿Viste lo que hacen con el. Para cortar el. River no llegó a contratar un paraguayo. Cohen Merele, pero ese no jugó casi. Pero Paniagua me acuerdo que estuvo invitado en La Última Palabra, cuando era el programa Todo de Argentina, y hablaba muy bien y mostraba mucho su chilena contra Libertad y contra Boca, la jugaba en la Bombonera. Llamala a Miguel Paniagua también. Bueno, sí, Miguel Paniagua. ¿Está Pipino en línea? Pipino es embajador de River. A él le fue, la rompió. Ayer le vi a De la Cruz. Ídolo. De la Cruz le vi ayer y me acordaba de Pipino, que fue el abogado acá de La Cruz, ¿verdad? Con Cerro. Hace poco tuve un invitado de lujo. Sí. Hace poquito. Sí. ¿El Bati? Sí. Pipino, ¿cómo te va? ¿Cómo anda Pipino? Hola Bruno, hola Fede, hola a todo el equipo, espero que estén muy bien acá, a punto de jugar un partido de golf, pero vamos a hablar. No, ídolo, te vamos a sacar poco tiempo entonces, escúchame.
Está confirmado, Adam Vareiro va a River, hoy hace la prueba, al final 6 millones brutos va a recibir San Lorenzo, de los cuales 4,5 limpio le va a quedar a San Lorenzo, un paso importante, y yo creo que vos sos uno de los principales referentes de River junto a Ayala, Celso Ayala, Pedro Saravia, Ricardo Rojas, de los jugadores que los hinchas de River a vos te adoran, pero la pregunta es la siguiente: Adam Vareiro, ¿cómo lo ves en River? Porque es muy pesada esa camiseta, uno de los clubes grandes de América y el mundo, y uno de los clubes que goza del privilegio de tener hincha en todas partes del mundo, no solamente en Argentina. Sí, así mismo, es un equipo, un coloso realmente a nivel sudamericano y te diría a nivel mundial. Creo que después de los grandes de Europa como el Real Madrid, Barcelona, Juventus, entre otros, ahí codeado palmo a palmo, creo que está River a nivel de clubes, ¿verdad? Es una institución que exige bastante, en donde la presión no es que el domingo ganaste y ya terminó la presión, sino todos los domingos existe una presión diferente. Evidentemente cuando se acerca un clásico más todavía. Te puedo decir con propiedad eso porque estuve casi 7 años en esa institución y pasaron futbolistas de primer nivel en mi estadía también por ahí, como el Burrito Ortega, Gallardo, Sala, Aymar, Saviola, Ángel, Berizzo, Torín, Berti, Astrada, Hernán Díaz, el Mono Burgos, que por cierto la primera semana que llego a River concentro con el Mono Burgos, imagínate lo que fue para mí. Entonces, realmente es una institución que tiene mucha historia, en donde evidentemente Vareiro va a tener que ir a tratar de adaptarse lo más rápido, porque viste que en estas instituciones no tenés muchas chances. Pero te quiero hacer una pregunta, Nelson, escúchame, porque vamos a hablar así directo. Decime. Vos llegaste a River con un perfil bajo. No, claro. Escúchame todo lo que para que me entiendan el planteamiento. Lastimosamente le fue mal por ejemplo, a Román, el zaguero central. ¿Te acuerdas de Libertad? De acuerdo. Ya se fue siendo campeón de Libertad, se fue el central, mirá el salto que tiene, el paraguayo viene. Daniel Pasarela vino personalmente a ver un partido de Libertad. Horacio Carta a verlo a Román. Bueno, después, por ejemplo, lo llevan a Miguel Paniagua, ya con perfil bajo. Ya era un River de perfil bajo económico. Ya no, del jugador estoy hablando. No, yo estoy hablando que fue en una época, porque a Román Pasarela lo compró 3,5 millones y Paniagua se fue por poco dinero. Yo estoy hablando que un River ya, porque River tuvo su mala época. Pero seguime el hilo conductor a lo que quiero. A lo que voy, Bruno, Sasá, por ejemplo. Me parece oportuna mi intervención. Sí. Es que con Paniagua no había mucha expectativa, y sí había con Román, con Sasá. Con ellos sí había expectativa. Pero ya eran más conocidos, Federico. Pero y por eso mismo. Seguime el hilo, atendé, con Pipino. Sí. Sasá, por ejemplo, también se va a River ya siendo goleador de Newell's. Ya le conocía, era ídolo, se pagó mucha plata por él. Sí, ¿verdad? Sí, así mismo. Después, vos lo tenés, por ejemplo, a Pipino, sin embargo. Pipino se fue con el perfil bajo. No te conocían con nadie de Pipino en River cuando vos llegaste. Bueno, a mí no me conoce nadie, yo me voy al banco de suplente después de 4 o 5 meses. Ramón Díaz me lleva porque iba a dejarle a los de la Copa Libertadores descansar un poco. Entra Pascualito Rambert de titular, se dobla el tobillo a los 5 minutos del primer tiempo y Ramón Díaz, Paragua, vení Paragua, me dice. Y bueno, me tocó la oportunidad, primer partido contra Gimnasia de La Plata. Entro en el primer minuto, a los 2 minutos que entro en el campo de juego, pum, para dentro de cabeza. Mi primer gol en River. Y ahí ya empezaron a decir, ¿este pibe de dónde salió? ¿De dónde salió? Este es el paraguayo, el nuevo paraguayo. ¿Entendés? Entonces ahí es como si fuera que entré ahí. Por eso, eso es lo que quería, porque que se entienda que lo de Sasá y lo de Zorrito Vareiro, ellos ya van con nombre, con mucha expectativa, porque, oye, pagaban con ese cuera que está la plata a Pipino. Ya se les paga, pues. El hincha de River dice, no, esto tiene que venir acá, con esto nos van a tener más. Que sin embargo, vos apareciste, ¿de dónde? El flacucho claro, ¿quién es? Claro. Esto es bueno. Y, o sea, lo tuyo fue poca expectativa, pero al final vos la terminaste rompiendo. O sea, y para vos no era presión a lo mejor. Para ellos, para Sasá fue una presión
yo recuerdo que le he hecho reportaje. Fuerte. Y bueno, y para Zorrito va a ser la misma cosa, supongo. Eso no muy es lo que quiero fuerte, muy plantear. fuerte va a ser Pero, para Zorrito también. Mira que atender una cosa, el estilo de juego de Vareiro, vamos a suponer por A o por E motivo no llega a los goles. Tiene un estilo de juego al estilo Prato, que es un tipo que lucha, pelea, mete, se tira de cabeza, y más o menos no es ese goleador fino que tiene que esperar sentadito del pescamboy, ese que te tiene que empujar nomás. Entonces yo creo que tiene un poquito más de facilidad Vareiro por el hecho de que se entrega, mete, tarde o temprano va a llegar los goles, y el público de River va a saber reconocer también eso. Pero si vos no haces goles, aparte no te llega la pelota y no la estás peleando de vuelta, ahí sí que se complica de verdad. En este sentido yo creo que Vareiro le va a ir bien a River por el hecho de que ya conoce muy bien el fútbol argentino y evidentemente está llegando en un muy buen momento de su carrera en una institución tan grande como la de River. O sea, desde acá, porque esto va a rebotar, Pipino Cuevas le da el check, el ok a Adam Vareiro. La bendición, vos querés decir la bendición, sí. La bendición, en guaraní, ¿cómo se dice? Ahí. Se basa. Vos le das tu bendición a... Bien, Pipino. Vos le das tu bendición. Y mira, evidentemente a cada paraguayo que llega a una institución como yo estuve, viste que tenés que conocer el pasillo del Monumental, no es fácil esa institución. Y yo como conozco tan bien, porque ponete a pensar que de todas las filiales que existen en River, yo ponerle que por lo menos una vez al mes me iba en alguna filial para tratar de compartir con toda la gente, y Pipino fue muy querido en la institución de River, por ende recorrí las grandes localidades de las filiales de River y demás cosas. Entonces yo conozco bien lo que es esa institución, y si a Vareiro le va medianamente bien, la gente de River va a saber reconocer y no se va a olvidar jamás, y más si hace un gol en algún clásico, olvídate, ahí sí que ya entra en la historia del club, pero de por vida. Acá me dice alguien, perdón Federico, sí. Me dice alguien, pero en aquella época, acá me dice, no, hoy juega con 80,000 personas River. No, pues yo recuerdo la cancha de River a estadio lleno. Aquella jugó con 60,000 y ahí... Ahora creció nomás la cancha de River más grande. Nelson, hay una platea que es insoportable, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? ¿La Belgrano? La San Martín. La San Martín. La platea es insoportable. Julio César Cáceres anduvo muy bien en River, también me dicen acá. Esa platea de San Martín es insoportable, ¿verdad, Nelson? Esa es el lugar donde cuando se empieza a pedir la gente. O sea, la San Martín siempre pedía, por ejemplo, por Pipino, cuando la gente ya empezaba... Pipino, allá calentaría yo pues iba. ¿Ese pese a qué sector? ¿Es norte, sur, platea, moto, lado y tebio? Está el banco. Ah, o sea que sería esa preferencia del defensores. Claro, allá atrás del banco de suplentes, de los bancos de suplentes, y también el murmullo cuando le bajaban el pulgar a alguien, era tipo el monstruo de Viña del Mar. Acá, por ejemplo, Nelson, vos que conocéis bien el mundo River, hay dos paraguayos que arrancaron muy bien y terminaron mal, para que vean lo difícil que es. Uno, Robert Rojas, que era ídolo, que acá me ponen que es el segundo máximo goleador de River. Cierto. Paraguayo. La verdad que a Robert Rojas le fue muy bien en líneas generales, pero después vino algunas situaciones que no manejo lo que pasó, pero salió de una manera en donde no le tenía ya confianza de Michel y demás cosas, y evidentemente si el técnico ya no te tiene confianza, claro, es muy difícil. Robert Rojas, segundo goleador paraguayo con más goles en River, 11 goles, Pipino primero con 12. Me quedo aquí Néstor Beltrán. Y otro, este chico Néstor maneja muy bien los números. Y otro que arrancó bien y terminó mal fue Moreira, Jorge. Carlito, lateral derecho. Lo llevó Gallardo, estaba embelesado. Cierto. Lo quiso mucho Gallardo, lo quiso mucho, después vino Montiel, le sacó el puesto. Tenés razón. Pateó el último penal para ser campeón. Mayada primero le sacó el puesto. Mayada primero. Mayada del uruguayo. Mayada primero y después, viste que agarró Montiel del puesto, después ya le limpió a todo el mundo, ya no quiso salir más de ahí. Oñecara más apájense. Sí. Bueno, Pipino, un placer, capo, de hablar siempre con vos. Un fuerte abrazo, salud para vos. No, por favor, un gusto.
poder hablar y opinar un poquito de fútbol, porque es lo único que nos queda. A esta altura de mi vida, pues a mí me sobra solamente esto, venir a jugar un partido de gol, compartir con los amigos y de vez en cuando charlar con los periodistas, que en un momento dado fueron nuestros enemigos, pero para mí nunca fueron enemigos, sino más bien aliados de este gran deporte que es el fútbol. ¡Hacelo, Pipino! Y la divana de Pipino. Gracias, Nelson. Dale, abrazo, chao. Gracias. Chao. Nelson Pipino Cueva hablando sobre la transferencia de Adam Vareiro al River, donde hasta hoy Pipino es ídolo. Tiene un estilo de juego al estilo Prato, que es un tipo que lucha, pelea, mete, se tira de cabeza, y más o menos no es ese goleador fino que tiene que esperar sentadito del pescamboy, ese que te tiene que empujar nomás. Entonces yo creo que tiene un poquito más de facilidad Vareiro por el hecho de que se entrega, mete, tarde o temprano va a llegar los goles y el público de River va a saber reconocer también eso. Pero si vos no haces goles, aparte no te llega la pelota y no la estás peleando de vuelta, ahí sí que se complica de verdad. En este sentido yo creo que Vareiro le va a ir bien a River por el hecho de que ya conoce muy bien el fútbol argentino y evidentemente está llegando en un muy buen momento de su carrera en una institución tan grande como la de River. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Atención Paraguay, Tokio te invita a ponerte la 10 con su nueva promo. Comprando un Smart TV Tokio te llevas la camiseta oficial de la Albirroja y comprando otros productos Tokio te llevas auriculares y termos edición limitada. No te pierdas esta oportunidad. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Asegura el éxito de tu parrillada con los deliciosos embutidos de Pollos Don Juan, chorizo con queso, Viena, butifarra, parrillero y más. Vení a nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Cuando decimos que en el Shopping Mariano todo pasa, estamos seguros de que es así, porque podés disfrutar de una salida al cine con amigos, vivir momentos hermosos con los chicos en el parque, conocer nuestra amplia variedad de tiendas en servicios o simplemente disfrutar de una cena en familia con opciones gastronómicas para todos los gustos. Todo lo que te pasa lo vivimos juntos. Te esperamos en el Shopping Mariano, donde todo pasa. En Pen Medicina Estética hacemos realidad tus sueños de belleza. Descubre nuestras técnicas innovadoras y déjate llevar por la experiencia de nuestros especialistas. Tu transformación comienza aquí en Pen Medicina Estética. Marcelo Gallardo rechazó el ofrecimiento de la selección de Ecuador. A Marcelo Gallardo le ofrecieron dirigir a la selección de Ecuador, pero decidió rechazarla. Agradeció la oferta, pero la declinó por motivos personales. El muñeco se encuentra sin trabajo desde mayo, dice el diario Olé. Mira vos. ¿Querés emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Con los televisores TCL, viví la Copa América a lo grande. Disfruta de imágenes en ultra alta definición para no perderte de ningún detalle. La pasión del fútbol se vive a lo grande con TCL, marca número 2 de televisores en el mundo. Patrocinador oficial de la Conmebol Copa América. Representa y distribuye CPH Sociedad Anónima. Bueno, vamos a nuestra realidad otra vez. Vamos a nuestra realidad otra vez. Tercer cambio por Claudio David Vargas. Fecha 1 de la Apertura 2015. El debut de Zorrito con la camiseta del Olimpia. 2015. Fecha 1, Defensores del Chaco. Rubioño ganó 1-0. Y Zorrito entró como último cambio. En esa época había 3 cambios. Neri Alberto Pompilio, el técnico de Olimpia. Sí. ¿Y por qué dejó Olimpia Ariel? Fabio. Y así como dejó Pita Cerro, así como dejó Arce Cerro. No, ya sé, Peperana, no te así como está pasando factura. Voy a poner caliente, Peperana. La plata que se perdió, ¿no? Y sí, es que pasa, eso sucede. A veces
Un jugador por un determinado momento, porque no está todavía maduro, no rinde lo que tiene que rendir. Fíjate lo que hizo Ariel, se va a River, ni siquiera es que da el salto ya nacional, va a River a intentar otra vez. Yo pues si nosotros íbamos temprano y jugaba la reserva con eso, y yo lo vi muchas veces al Zorrito en la reserva, y yo creo que él evolucionó mucho. Mira que no tenía condiciones en ese momento para jugar en la primera Olimpia. Por eso hace un solo partido. Vos sabés que eso que decía Bruno, que tanto se le miraba, era también un poco por culpa del Zorro, ¿verdad? Porque pero Freddy decía, bueno, este va a ser mejor que él, yo, por ejemplo, mejor, siempre fue combativo, pero él se tiraba, tenía poco gol. Sí. Encontró el gol ahora 3 años atrás, porque era más delantero por fuera, se tiraba mucho, no tenía desborde y culminaba mal, me acuerdo. El esfuerzo siempre le puso. Siempre, él explota Nacional, ¿verdad? Ahí comienza a hacer goles. Sí, yo estaba mirando ahí. Pero Olimpia, pues lo que yo, amigo Olimpia es lo que me está interesando. ¿Por qué no se quedó en Olimpia? No le aguantaron más una venta. Imagínate, Bruno, que Olimpia no renueva con él. ¿No? O sea, el Olimpia del 2017. Pase en blanco le dieron. Y eso, porque él debuta como suplente en el inicio del 2015. Luego a Pumpío lo sacan y viene Arce. Acuérdate que Olimpia es campeón del 2015. El clausura, el finalísima contra Cerro. Y en el 2016 lo ceden a River, vuelve, igual Olimpia dice, no, vos no estás para Olimpia. Por eso, pase en mano. Ahí, Dani? Ceballos era suplente en el campeonato con Ovelar, Cristian Ovelar. Sí. Titular, era, ¿verdad? Claro. No, era ni la gran cosa para decir, pero, no, pero lo que pasa es que vos estás Por eso hace rato cuando vos ponías el ejemplo, ahora también, desde el lado de Zorrito, ¿cuánto le ayudó a él crecer, ir a Nacional? Porque esa es la otra parte que no se cuenta. Anduvo bien. Claro, el Zorrito, Olimpia te va a decir, el Zorrito del Olimpia del 2015-16, no, ni se asemejaba a lo de, no te digo el de ahora. Porque le explotan. Aparte la política de Olimpia cambia, Después de Nacional, él es vendido a Monterrey. Sí, fíjate, o sea, de Olimpia Nacional, él va, pase en mano. Y de Nacional, por lo que hizo, va y es vendido al Monterrey. No, pero no estuvo en River. No, es una cesión a River. Él era jugador de Olimpia y él es cedido a River. Él vuelve a Olimpia, pero ya no tiene más minutos. Entonces, se vencía el contrato. Pero tampoco en River la rompió. No. O sea que Nacional le explotó. Claro. Bueno, 2 temas. Germán Alarcón, él es Rosario Central Deportes por TV, rosarino y nada, es coterráneo de Marcelo Bielsa, pone la foto de Marcelo Bielsa cabeza agacha, eliminado a Uruguay. Esta Copa América es un reflejo fiel de la mayoría de las campañas de Marcelo Bielsa como DT. Comienza a todo trapo, tira un par de frases con conceptos filosóficos, el ambiente se llena de humo y al final se desinfla y se va cabizbajo sin haber ganado nada. Esto lo dice Germán Alarcón y yo firmo abajo. Así mismo es. Vamos a escucharlo en un momento a José María Jiménez, jugador de Uruguay, calentísimo terminó el partido. Arcoiris Industria Alimenticia presenta Sandra Rossi en Paraguay, experta en neurociencia, habiendo conseguido un éxito rotundo en el deporte y más específico en el fútbol. Ella dará una conferencia magistral el sábado 24 de agosto a las 10 horas en el Comité Olímpico Paraguayo. Las entradas están en venta en Red UTS, ahora Tuti. Llegó Vertimine, el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas de vértigo, náuseas, vómitos y mareos causados por el movimiento durante los viajes, para que ya nada te detenga. Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Lo mejor es de Kinfa. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominio.com y migra hoy mismo. Ariel, ¿qué ibas a decir? El tema de Darwin, que me recordé, bueno, desde el principio, desde que comenzó la Copa América,
lo de Núñez, si bien marcó goles, pero tenía razón Faustino Asprilla. ¿Qué dijo Faustino Asprilla de Darwin Núñez? Calentó en la previa del partido diciendo que Darwin necesita 6 situaciones más o menos para marcar un gol. 6 situaciones. Sí, y la verdad que ayer me hizo recordar porque por lo menos tuvo un par de entradas. Y viste que él se fabrica el espacio, él hace la jugada, él se pone frente al arco rival. Pero no define bien. Todo su mérito es, pero después al final. Pero patea siempre fuerte, ¿eh? Y Suárez entró y una casilla metida adentro, ya no por palo, por eso. Por eso. Ponerlo a José María Jiménez al aire, por favor. Bueno, lo voy a decir ahora porque sé que lo puedo decir, pero si no te cortan. Esto es un desastre, nuestra familia está corriendo peligro. Tuvimos que meternos como pedo para arriba de la tribuna a sacar a nuestros seres queridos con bebés chiquitos recién nacidos. Un desastre todo, no había un solo policía, cayeron a la media hora. Un desastre, y nosotros ahí dando la cara por nosotros, por lo nuestro. ¿Tá? Ojalá que los que están organizando esto tengan un poco más de cuidado con las familias, con la gente y con los alrededores de los estadios, que es todo un desastre porque todos los partidos pasa lo mismo. Nuestras familias están sufriendo por culpa de algunos que se toman dos traguitos de alcohol que no saben tomar, que se comportan como unos niños y no son decentes. ¿Tá? Ojalá que tengan precaución en los próximos partidos, que no vuelva a suceder esto porque es un desastre. Bueno, así está, muy caliente. Muy caliente. Yo creo que tendrán que mirar para el domingo, porque hay una alta probabilidad que esto se repita y se empeore si es que no se toman. Pero hay pica entre argentinos y colombianos. No es una Argentina-Brasil, no es una Argentina-Uruguay. Hagan un poco memoria, aguántame un ratito, por favor. Como Tire te sorprende con una promo imperdible, 20% de descuento con todo medio de pago y 22% de descuento con tarjeta de crédito Itaú y 12 pagos sin intereses. Como es la única cubierta en Paraguay con una garantía especial de 180 días contra daños en el camino. Avanzá seguro con cubiertas como Tire. Visítalos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y en todas las sucursales del país. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 0986-104-690, 0986-104-688. AR Electricidad, precio y calidad. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. En Luque, Aregua e Itagua, el Cacique. Sí te conviene. No, yo creo que más allá de una rivalidad es el tema de cómo están distribuidos. Porque cuando están muy cerca, Ecuador-México tampoco tiene una rivalidad. Y vimos aquella trompada cuando se empezaba a calentar el partido. Pero no saben beber los sudamericanos en la cancha. Porque en la Euro, ¿viste lo que decía José? Unos cuantos que estaban tomados. Dijo. No saben tomar. En la Euro, también hay quilombo. Vamos a convenir eso. Pero dentro de la cancha se comporta. ¿Pero sabes por qué? Porque afuera se hacen de los machitos, se van y se pelean en los bares. Países Bajos le atacó la otra vez los hinchas a los de Inglaterra ayer, pero en la cancha vos ves que toman, se comparte, todo, pero en cancha también que vemos, y yo creo que eso es algo que Conmebol tiene que, ya se le termina, la FIFA estará tomando muchas anotaciones porque como organización fue un mal torneo. ¿Cuál? La Copa América. Sí, imagínate, eso lo todo para el Mundial, ¿verdad? Claro, ellos van a decir, ¿por qué? Porque en la Euro vos ves, cuando Xavi hicimos el gol, todo ese sector es naranja. La otra vez fue cuando viral, Kane hace el gol de este lado, todo es Inglaterra. La otra vez fue viral. Vos ves todo mezclado fue viral en la Copa América, un español. Y a eso le suma el tema de la tomar. otra vez fue viral un español que grita el gol de España y atrás estaban todos los alemanes. En FanFest. Y lo máximo que hacen es mirarlo mal. Pero nadie va porque también la policía está en todos lados. Ayer quienes se pusieron a separar entre el público colombiano y los jugadores uruguayos eran guardias. Es igual que cuando vos te vas a Cerro y no está la policía, los guardias son pocos lo que pueden hacer. Pueden separar. Pica entre colombianos y argentinos, los colombianos no pueden ni ver a Divo Martínez por lo que hablamos.
Él es el que inicia su pero él es carrera. Él es un incitador. Y bueno, y él es el que inicia su carrera. A mí no me gusta Dibu Martínez. A mí me gusta porque le da resultado. Pero un incitador, un provocador de primera. No, pero los colombianos también son, ¿eh? Si a Borja lo provocó porque Borja se le burló al uruguayo el partido anterior. Los colombianos son... Yo no dije lo contrario. Digo nomás que Dibu es un provocador. Sí, y bueno, y por eso los colombianos lo tienen entre ceja y ceja. El público, los jugadores y Argentina-Colombia... Cuando Colombia le hace 5 a Argentina, hubo una pica de parte de los argentinos, duró mucho tiempo, después pasó. Yo estaba para el Mundial 94. En el Mundial 94 estaba en Argentina, me fui a un concierto, y antes de entrar al concierto estaba mirando Rumania, Colombia, y los argentinos gritaban los goles de Rumania como propios. Ganó 3-1, era una locura porque Colombia fracasa. El equipo George Haig. Claro. Después Argentina le comienza a ganar a Colombia, y ahí se para todo. Pero, a ver, pica, y aparte viste cómo vive la gente en la cancha, ¿no? A mí me parece no solo cerveza ahí, ¿eh? Pero igualmente es llamativo porque, viste, nosotros siempre decimos, tenés que ir a hacer esto en Estados Unidos, como resaltando grandilocuentemente el orden, todo. Lo llevaron un hincha argentino detenido. Sí. El único detenido, lo firmaron todo en el pasillo, lo llevaron a la rastra sin remera, los policías grosos. Porque la reacción realmente fue muy lamentable. No, claro, pero yo voy nomás al tema de una cuestión básica. Acá está en un partido local, en un clásico. Bueno, los de Cerro van a este lado, los de Olimpia van a este lado. Vos ves la Copa América, no sé si quieren instalar o vender. No, se vive todo en... Ayer vos veías manchones celestes en una marea amarilla. Y en cualquier momento, lo que se volvió viral es por lo de Darwin, pero hubo episodios por doquier. Por eso iba lo de Ecuador-México. Entonces deberían ver de la organización. En la UEFA yo veo que hay un sector donde están todos los de un equipo y del otro lado están los del otro equipo. No es que están todos mezclados. Entonces, para el partido del domingo, las dos aficiones que más gente llevaron en esta Copa América. O sea, recomendación tuya es que de un lado los argentinos y del otro los colombianos. Debería, punto. Y así debería ser. Y yo creo que para el Mundial, con este tema de que se toma en el estadio y que los del país propio no tienen mucha idea futbolera. ¿Qué deporte es lo que? Entonces, por eso ven allí. Porque en otros deportes de ellos, allí no te puede hacer guapo porque entra la policía. La otra vez en un partido transmitimos, Bruno preguntó, y dijimos que si la Copa América era en el Cono Sur, sería con tribuna para cada hinchada. Claro. Y como el público allá no es tan belicoso, vos preguntaste en la transmisión, entonces fue Brasil y Uruguay que estaban juntos, o fue Argentina con Ecuador, y dijimos que si era acá, donde hay otra cultura ya del tema de... sos mi rival, sos mi contrario. Y Argentina lo que tiene también, hay ciclos. Argentina tiene jugadores muy odiados, como Dibu Martínez, De Paul. Son jugadores que encienden a la gente. A mí me va a pasar un momento con Dunga, que cuando jugaba Dunga quería más o menos... El Simeone le pasó mucho también en aquel momento. Uruguayo Pablo Montero, Lugano, quería entrar. Y son jugadores que por esa forma de ser... encienden a la gente. Y Colombia también tiene. Y Colombia ahora no sé, pero antes tenía más. Que es de Colombia. Dibu Martínez es insuperable. Río, qué cancherito es también. Sí, pero antes Colombia. Yo a Messi le quiero, a Dibu no le quiero. Así nomás es fácil. A Messi le quiero, a Dibu Martínez no lo quiero. Messi, Alexis Martínez. Provocador. Son pan de Dios, son chicos educados. Di María, espectacular. El Cuti. El Cuti, otro también que por la forma que reparte. Y justo uno de los arqueros del provocador, ¿verdad? Y entonces todos le quieren hacer el gol a ese arquero, a ese. Acá me dice, ustedes no vieron en la Euro, se pelearon los albaneses con los croatas. No, eso fue terrible. Una pelea entre hinchas de diferentes países dentro de las canchas, dice. No, los albaneses con los croatas, los albaneses con los croatas se unieron y cantaron juntos, quiero matar a un serbio. Entonces la Eurocopa le suspendió, le sancionó con multa. No, la Eurocopa fue también hubo también adentro de la cancha en tribuna un enfrentamiento. Sí, no, la Eurocopa fue también. Yo veía que había movilizaciones. Yo voy nomás, tendrían que distribuir mejor. O sea, pero sudamericanizar los estadios. Para mí que subestimaron también desde la organización del campeonato, porque las canchas, todo el mundo se queda en la cancha. Después, ¿te acuerdas que nosotros vimos una vez una figura paralela a la figura del área? Y parece que no se tomó muy... las marcas que quedaron las marcas, eso es como que no se americano. No se hizo con la mejor presentación el envoltorio para lucir en cuanto a lo que tiene que ver con cuando un escenario Ariel, eso está confirmado, especialmente los partidos donde se jugaron
en las canchas de fútbol americano, para colocar el contexto de Paraguay. Paraguay jugó contra Colombia en Houston en una cancha de fútbol americano, contra Brasil en Las Vegas en una cancha de fútbol americano, y contra Costa Rica jugó en una cancha de nuestro fútbol, de la Major League Soccer. Las dos primeras canchas tenían una medida menor que la tercera. ¿Por qué? Porque la del fútbol americano, allí hicieron la mínima. Había 5 metros menos de ancho, por eso en el tema del córner, eso está ya oficializado. No, yo estaba mostrando a Bruno. Ya no tenemos más nosotros ni provocadores. En la selección paraguaya ni provocadores. Araujo con Vinicius, Araujo con un montón de... Ahora, ojalá el técnico venga y le diga, ¿sabes que vos vas a ser mi provocador? Provocarle a estos tipos, mostrarle los huevos, algo, no sé, hermano. Perdón por la palabra, pero ni provocadores tenemos. Roberto Cabaña y Roberto Cabaña eran grandes provocadores. Y no era solo en Argentina, Era Uruguay, después Chile era Uruguay, ¿verdad? Era Chile, el propio Salvador también tenía su... se le ponía de repente Salvador, a la gente allí, ¿no? Sí, eso eran... Son jugadores de época, ¿verdad? de Ruggeri, 93. En Chile, Vidal... Nelson Aedo, cómo atropellar, se decía cosas con los defensores. En Chile, Vidal y Medel son insoportables. Este Araujo que hemos mostrado. Bicampeones de Chile. Sí. O sea, todo ese hecho anterior, así que Vidal le quiere el vestuario, por aquí pasó el campeón de América. Sí. Que acá cuando le ganamos casi lloramos todos. La verdad que venía a ser campeón de América y le ganamos 2-0, 2-1 y le gritábamos a los chilenos ahí. Esos son jugadores que marcan época, o sea, no son chantas de momento. Acompañan, con qué sobrar. Ahí está, acompañan su chanterío con sus grandes condiciones futbolísticas. Este Araujo, el del Barcelona. Este Araujo del Barcelona, estaba con los deditos, antes de que se arme el quilombo. Estaba ya... ¿Qué estaba haciendo él? Le estaba mostrando 5 dedos a los colombianos. Es lo que hace es mostrarle las 15 Copa América que tiene Uruguay en relación a la única que tiene Colombia. Viste que Uruguay tiene 15 y Colombia, por eso hace el tema de... Pero entonces, en resumidas cuentas, acá nadie orina agua bendita. No, ya sé, pero allí es donde lo que decía José Salvo Paraguay, ¿verdad? Paraguay nosotros no estamos ni para orinar, ¿verdad? Así que... No, que ahora... Que no mencionemos ya es muy grave. No, espera, no. Se te fue la mano. Qué raro, un filósofo... Nombrame uno por venir. ¿Quién puede ser de los nuestros? Uno que no está en la selección. ¿El CISO va a hacer eso? No, ya sé, pero ni siquiera orinamos ya, ¿verdad? Pero ¿cómo arrancaste el programa vos, Bruno? No tenemos provocador, no tenemos más ni pelea, no tenemos... ¿Y cómo hacerlo provocar? Porque, como recién bien reseñaron, la primera ley básica del provocador es tener con qué. Porque no hay cosa más patética de alguien que quiera provocar sin... Pero aunque sea, escuchame, el famoso Ocarucane, el que orina fuera de lugar en castellano. Tipo Gabigol, Marcelo. Pero no dejan entrar al baño. No orinamos luego, o sea, nos vamos al baño y no podemos orinar. Es más grave de lo que yo pensaba. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Todo arranca con baterías Varta, preparada para las condiciones más extremas del mundo. Varta, con más fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Tu batería es Varta. Encontrala en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Varta. Descarga la app Petrosur y empezá a pagar menos. Todos los sábados tenés 10% menos en tus cargas con cualquier medio de pago. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplir tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994-474745 y escribinos al 0986-519-505. Seguinos en Instagram como @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. 12:40.
Ya vamos a ir a los clubes. Está bien el campeonato. ¿Cuándo arranca, Fabio? Federico, Fabio. La próxima semana, el próximo viernes ya arranca el Bueno, campeonato. espera, aguántame. Tenemos tiempo. La Copa América es otro tema ahora. Y después está la Euro. Inglaterra, España. Ya están circulando estos memes. Harry Kane pues nunca ganó un título. Y él es goleador, mete gol. Él sí que es totalmente lo contrario a Darwin Núñez. Vamos a apoyarle. No, y yo estuve pensando... Energía positiva para Harry. No, y quiero que salga campeón este Harry Kane. Sí. Yo voy el domingo por Inglaterra. La primera Eurocopa sería también. Inglaterra siempre... Y Países Bajos, yo no sé más que decir Holanda. Holanda es la eterna promesa de campeón. Llegaron en el 74 en la final, en el 78 en la final, la naranja mecánica. Le suceden cosas que a nosotros también nos pasa. O sea, tenemos la misma bandera, gol sobre la... Ahora Inglaterra ayer no atacaba y gol. No, pero por lo menos a cuartos de final. Claro. Por lo menos a cuartos de final. 88 fueron campeones. Sí, no, claro, pero te digo nomás que... La volea de Van Basten contra la USSR. Los campeones no. Pero hasta Grecia ya salió campeón de la Eurocopa y Inglaterra no salió campeón. Nunca. Bueno, entonces pues yo por Harry Kane... Y estos españoles están... Lamin. Están insoportables, se creen lo mejor de Europa. Pero tienen, es lo que decimos. No, ya se tiene, y ese fue el tema. Tienen con qué... Pureta, pero recopa. Sí, tienen grandes jugadores. Y querer hacerte pureta, pues no, ya sé, pero psicológicamente siempre vamos hacia el más débil. Y me parece que Inglaterra llega como más débil para este partido contra España. Pero yo por Harry Kane, pobre tipo... Se cansa de hacer goles de todos los colores. En Tottenham hizo goles de todos los colores, nunca salía campeón. Se fue al Bayern, que ganó 11 veces consecutivamente el campeonato. El goleador perdió el campeonato sobre la hora. Y en la Copa del Mundo, Inglaterra estaba jugando muy bien contra Francia. Hubo penal para Inglaterra, pateó y falló. Y vino gol de Francia. En cuarto de final. Y por eso la otra vez el penal fue tan importante. Yo cuando vi la cara del penal dije, que nada me diga otra vez. Pero pateó muy bien. Muy bien, bien esquinado. ¿Y viste cómo patearon los ingleses? Convengamos que es un penal que en la Premier no se pita. También. Pregunto, sentimiento. Inglaterra, España, Dani. Yo comprendiendo lo que dijiste de Harry Kane, yo quiero que gane España. Porque... ¿Y qué le diste, Gocho? No, porque España... ha jugado el mejor fútbol, yo creo que gana el mejor. Yo reconozco eso. Claro que España juega mejor. Inglaterra es increíble cómo, ¿sabes qué? Yo cómo me identifico con Inglaterra? Más allá que ayer jugó, el primer tiempo de Inglaterra fue muy bueno. Más allá que para mí no debió ser penal. Yo me identifico con Inglaterra porque parece el Paraguay del 2011. Es increíble que haya llegado a la final. Pero Dani, los dos tienen algo en particular que nosotros tenemos que aprender. Southgate, el técnico de Inglaterra, y De La Fuente, el técnico de España, los dos son producto de proceso mínimo de 10 años. En todo lo que vos hagas en tu vida necesitas un proceso. Si vos no haces proceso, no hay caso. No se triunfa de la noche a la mañana, salvo que, no sé, ni Steve Jobs, ni nadie fue. Le llevó mucho tiempo a cada uno. No sé quién, debe haber siempre ahí, alguien rompe la regla, ¿verdad? Pero es una excepción a la regla. Pero del español desde abajo, sin la presión. No. Sumarle que los dos... Te voy a explicar él sí, él tenía en inglés sí. No, los dos. Southgate empezó y ellos construyeron lo que vendría a ser el Cardiff, pero hicieron claro que con mayor infraestructura, y él comenzó a trabajar con los jóvenes ingleses, con los jugadores. Y este De La Fuente es la misma cosa. Él empezó desde el sub-19, sub-20, sub-23, mayores. Pero le llega a mayores más rápido, ¿verdad? Claro. Más rápido pero, le llega O sea, pero vos mirás y es un proceso de 10 a 15 años que ambos están en la selección. Cada uno respectivamente en Inglaterra e España. Entonces, eso nomás lo que yo traigo a colación. Bueno, Ariel, vos, tu sentimiento. Que el perdedor gane su primera copa. ¿Qué? Que el perdedor gane su primera copa. Levante, Harry. Eso ya. Sí. No, pero no es perdedor, goleador, el tipo. Sí, pero no gana nunca, él hace todo su trabajo lo que... Sí, pero no se la campeón. Tipo Bielsa ahí. Fíjate que ayer hasta dicen, tuvo que salir él para que entre Oli Watkins a hacer el gol. ¿Viste? Sobre la hora. Los ingleses, la forma como ellos... son únicos ellos. Vamos,
Federico, tú admirador, no, Rolling Stones, Pistols, claro. Admirador de la época de Kevin Keegan, Gascoigne, claro. Lineker, ¿cómo se llama? Paul Hines, ahora lo que era el negro, no, Inglaterra, por favor. ¿Cómo era? Me encantaría Inglaterra. Betts, el rebelde del Manchester United. George Best. George Best, sí, el más. Bueno, él fue el único que fue campeón de todo lo que estoy nombrando. Bobby Moore de West Ham, que levanta la copa, pero Shilton, tanto nombre importante tuvo Inglaterra, y por fin se le puede dar, no juega bien, pero del tenis, de la Fórmula 1, si vamos a hablar, grupos de rock. No. Inglaterra es un gran país, no digo lo contrario de España, ¿verdad? Pero Michael Owen, ¿cómo se llama el arquero? Sigman, ¿puede ser? Que fue de Francia, ¿no? Pero Peter Shilton, el capo, hasta los 40 años. Y Solskjaer, discutido todo, jugó semifinal con Croacia, cuarto de final con Francia, final contra Italia y ahora una final. Mira que, ¿viste? Y no lo pueden ni ver allá. No lo pueden ni ver, pero... ¿Y si gana? No, pero por eso, ellos dicen, no lo podemos ver, es el peor técnico que tenemos, pero detrás de Sir Alf Ramsey, el que ganó en el 66, es el segundo técnico más glorioso de nuestro fútbol. ¿Viste? Mirá vos. Y se merece también. ¿Y Alex Ferguson no está? No, porque claro. Hablas a nivel selección. Por favor, y si le preguntas a Ferguson, yo creo que va a querer ganar España. Escoceses. No. Los irlandeses, escoceses, galeses que quieren el domingo. Toditos ya tienen su bandera de España. Qué hijo de eso. Bueno, Fabio, tu sentimiento que te dice. No, yo quiero Inglaterra, ya es hora. Inglaterra todo se merece. ¿Quién es España? Lo único. Pero por una cuestión de gusto de buen fútbol. Hay que España. ¿No sabes qué? Para decir que con el buen fútbol también se puede ganar. Claro. Un torneo de selección, porque eso es lo que se instaló con el Francia de Champs, que no juega lindo, pero gana torneos. Inglaterra estuvo a punto de ganar en la Euro pasada. E Italia era el que venía, como nosotros jugamos lindo fútbol, íbamos a ganar, y ganó el equipo de Mancini. Y yo veo una similitud entre Colombia-España, por un lado, y por el otro lado Argentina-Inglaterra. En Infobae veo acá la explicación que dio Luis Suárez. Si tenés el audio, Verita, búscame por favor el audio de Luis Suárez. Él explicó que dice que Borja le faltó el respeto. Sí. Le faltó el respeto y estaba muy molesto. Si no tenés, me avisás, porque que no se puede hacer con un profesional, y que Dios después sabe siempre. Dios mira desde arriba, dice. Desde arriba, pero si tenés el audio, fantástico. Si no, voy a leer textualmente. Acá dice Wilson, tiene razón. Puede haber finalísima Argentina-Inglaterra. Y anoche, cuando salí, estaba escuchando en la red que la finalísima va a ser en el país de moda, en Estados Unidos. ¡Epa! Va a ser en New Jersey la finalísima de. El campeón de la Copa América. Sí. Campeón de la Euro, se van a enfrentar. Claro. Tuvo su primera edición Argentina-Italia en Wembley. Ahora viene a América y va a Estados Unidos. Qué lindo. Bueno, vamos, Edgar. Si es Argentina-Inglaterra, hay más que nunca tienen que sudamericanizar, porque ahí sí que se va. Y uno de los cantos de la hinchada argentina de este campeonato es el que nos salta en inglés. Y ya lo ve que nos salta en inglés. Se escucha siempre allá por los 20 del segundo tiempo, pero cuando no pasa nada. Bueno, vamos, Edgar, y pregunto Argentina-Colombia. Vamos al sentimiento de Argentina-Colombia. Por favor, creo que acá va a haber consenso. Creo que hay uno que va a votar en contra. Es hora de vivir un viaje hacia un futuro más sustentable con Beko. Descubrí los electrodomésticos Beko y a través de sus avanzadas tecnologías en heladeras, lavarropas y más, adopta un estilo de vida más amigable con el medio ambiente. Encontrala en las mejores casas de electrodomésticos del país. En Cambios Urendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. El torneo más antiguo de selecciones va llegando a su fin, pero con Apostala podés disfrutarlo mucho más. En esta copa tenemos 100%
tanto fe en tus apuestas. Por eso, con cualquier combinada que hagas en www.aposta.la, estás participando por más 200 vales de tu apuesta. En esta copa, somos 100% Apostala. Vení a Bristol y aprovecha la gran liquidación por aniversario. Lavarropas Midea, 7 kilogramos, carga frontal, ahora solo 18 cuotas de 169.000 guaraníes. Acordate que comprando en Bristol ya estás participando de la promo 3.000 millones. Acércate a una de las 90 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. 12,50. 12,50. Es un periodista el que explica lo de Luis Suárez. Hablas, Luis. ¿Es Luis Suárez, Verita? Luis Suárez habla lo de Borja. Dale, por favor. Sigo lamentando. Pero bueno, el fútbol tiene esa cosa, a veces quiere entrar, a veces no quiere entrar. Pero no es tanto hablar de Luis Suárez personal, sino que el grupo que demostraba levantarse, estar fuerte, estar unido. Va a tocar muchas veces pasar por situaciones de estas, va a tocar situaciones las que vimos el otro día, que prácticamente lo celebra como si ya estuvieras en la final, pero el fútbol tiene eso, hay que vivir los 90 minutos al máximo, se siente bonito, es un equipo de penales porque siempre vamos a tener otra oportunidad. Con cerca al partido en el cierre, ¿esto es un poco lo que provocó el enfrentamiento de su selección? No, lo que pasa son situaciones de juego que prefiero que quedan ahí, siempre hay disfrutaje, risas, palabras, lo que sea, porque lo que más molesta es la forma de negociar, de celebrar que tuvo vuelta, que no tiene ningún sentido. Esto es lo que decía Luis Suárez. Bueno, atención, será nuestra selección paraguaya de fútbol. Poneme exclusiva. Adelante. Bien, venimos tranquilos y contamos las noticias y seguimos para adelante. Dale. Atención, todos los jueves y viernes, grandes descuentos en Farmoliva, descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas y mucho más, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmoliva o llamando al 235-5000, que llegamos hasta donde los indiques. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmoliva. Si el wifi en tu casa es personal y tenés Flow, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100.000 Personal Flow. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero y en locales de pago express y aquí pago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros, un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Este mes en Sueño Lar vuelven los días de ensueño, hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además tenés 45% off en todos nuestros locales con tus tarjetas de crédito de Itaú y hasta 10 cuotas sin intereses. Contáctanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py y en nuestras tiendas Sueño Lar. Atención, socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Más info en redes o al 519-9000. Te invitamos a visitar el stand de Ochi en la Expo 2024 del 6 al 21 de julio. Vas a encontrar deliciosas comidas y una buena variedad de aderezos para todos los gustos. Los más pequeños podrán divertirse en el parque. No te pierdas. Vení y viví una experiencia culinaria única en un espacio ideal para pasar un rato
rato agradable en familia. Te esperamos y te invitamos a visitar el stand de Ochi en la Expo 2024. En NGO Saeca celebramos 79 años, donde nuestro pacto de confianza marca la diferencia en el mercado, con marcas de calidad y de reconocimiento nacional e internacional, el mejor asesoramiento y atención, cobertura a cada rincón del país, garantía y el mejor servicio postventa. Ese es el gran pacto que cumplimos contigo hace 79 años. La parrillada completa con los embutidos de Pollos Don Juan, chorizos con queso, parrilleros, butifarras, salchichas y más. Vení a nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Lavandina Base, su poderosa acción desinfectante elimina el 99,9% de virus, bacterias y hongos. Mantener limpio y desinfectado las diferentes superficies y rincones de tu hogar. Lavandina Base, la marca número 1 en Paraguay, con el sello de garantía de la Capaclor. Conoce la totalmente nueva Forte Ritor y potente motor 1.5 de 169 HP, impresionante pantalla de 12 pulgadas y mayor espacio interior para tu comodidad. Ven a vivir la experiencia en Taperu Villa. No esperes más, llama al 021-671-900 y agenda tu test drive hoy mismo. Diego Torres, jugador de Olimpia, fue cedido a préstamo trinidense, me dicen. Sí, él ya fue con... Había ido con Sebastián Quintana, que al final que se fue a Nacional, pero estaba Diego Torres también en los cedidos. Me confirman que ahora Adam Vareiro ya está haciendo los estudios médicos en River. Ahora. Muy bien, doble anticipo. Este es contrato de 4 años. Venta del 100% del pase. Monto que ronda los $2 millones. Anticipo vía Wilson González. Saúl Salcedo, muy cerca de Newell's. Estos serían los términos. Contrato de 4 años, venta del 100%, y la operación ronda los $2 millones. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Con quién se quedó? La nueva defensa Olimpia sería Hugo Benítez con Capazo. Está Barreto, que no juega con Palermo. Barreto jugó otra vez el partido suplente. El partido de suplentes. Sí. Todos los clubes necesitan vender, muchachos. No me vengan con historia. Y hay plata en el equipo rosarino, Bueno. Alfaro, anticipo 2, levántame. Ángel, ¿puedo venir un ratito, por favor? Si sos tan amable, hermano querido. Ángel Elian, nuestro canterano. ¿Qué nos vamos haciendo de cantera? Formativas, claro. O así también era, no, vos ya era más. No, yo ya vine bien. Ya era de Canal 2, ya viniste con tus mañitas. Hay una foto que le estaban bañando a Ángel. ¿Cómo? Espera. Messi con la niña mal. ¿Qué apareció? La foto que le están bañando. Le estoy bañando. No, pues ya está muy grande. Para que yo le esté bañando. No, cuando era chiquito. Bueno, está bien. No. Le cuento a la señora, viste que apareció una foto que ellos hicieron una publicidad, Yamal. Él tuvo la suerte de ganar ese. Para UNICEF. Messi, pues, sí. Él ganó. Claro, ganó su familia. En la portada, la publicidad era la siguiente: que Messi le estaba bañando a un niño, ¿verdad? Y ese niño era Yamal, Lamine Yamal,
¿verdad? Y entonces, por supuesto, los argentinos aprovechaban le bendijo Messi, mira las vueltas de la vida. No, fue cuando el papá de UNICEF vestía la campaña, la camiseta de Barcelona. El papá de Lamine fue el que publicó la foto. Sí, el papá es marroquí y la mamá es de Guinea Ecuatorial. Sí. Impresionante. Bueno, pero no el otro Yamalcito, espera. Ángel Yamalcito, espera. Esto es así se escribe su nombre. Sí, así mismo. Así con. ¿Qué pido decir? No, tranquilo. No salió. No. Bueno, así entonces. Bueno, gracias Ángel. Gracias, muy amable. Sí, gracias Ángel, gracias. Muy amable. Ángel Eliana, ¿tiene historia el balcerito, el cubano? ¿Sí? ¿Elian? El nene que por un problema diplomático entre Cuba y Estados Unidos. Sí, ya por principio de 2000 fue, ¿verdad? Sí. 2000 fue, ¿verdad? Y hay una serie de Elian y él nos contó que fue por eso mismo que los padres pusieron Elian también. Mira, sí, una historia había. Que ahí hubo una guerra que si él quería volver a Cuba o quería quedarse en los Estados Unidos y Cuba decía no. Y la transcripción, por favor, para los compañeros, que sea textual porque no podemos agregar ningún punto más a lo que nos dice alguien textualmente por mensaje de WhatsApp. O sea que el WhatsApp es un documento válido. Los contratos, por ejemplo, vos podés enviar un contrato o precontrato por WhatsApp, Ariel. Espectacular. No, en serio, Claro. La cobran por WhatsApp. Sí. Giro bancario, referencia. Vos que estás acostumbrado. Vos no. No tengo nada que decir. Tema Gustavo Alfaro. No podría referirme al tema. Nadie nos ha llamado. Cuando nos llegue algo formal, lo revisamos y tendremos una posición. Antes, ¿para qué? Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense al Cardinal Deportivo, vía Ángel Elian. No tengo nada que decir. Si es por Alfaro, no podría referirme al tema. Nadie nos ha llamado. Cuando nos llegue algo formal, lo revisamos y tendremos una posición. Antes, ¿para qué? Osael Maroto, oficialmente, es la postura de la Federación Costarricense de Fútbol. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa. Rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. También puedes escribirnos al WhatsApp 0984-443332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Facebook Energy Gas. Instagram Energy Gas-PY. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontranos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Se acerca el esperado fin de, y qué mejor que celebrar con compañeros, amigos o familia con un rico choripán, pero con ese sabor único de chorizo parrillero. Upisa, probaste, te gusta. 13:07. ¿Cuál es tu sentimiento, Fabio, de Argentina-Colombia? Yo creo que ya ganó toda Argentina. Que ya está lo de Messi y compañía, una generación espectacular para los argentinos. Ganaron todo lo que se le vino por el camino. Yo creo que será campeón Colombia. Ahora te cambio la pregunta. ¿Quién juega mejor? Y ahí está difícil porque Argentina no tuvo tantas pruebas complicadas como sí Colombia ayer, Colombia-Brasil. Me parece que en lo colectivo mostró también su peso Colombia.
Me parece que es un equipo muy competitivo en todos los sentidos, defensivo cuando tiene que serlo, ofensivo, muchas variantes, aéreamente y todo. Ahora me viste lo que mucha potencia en su juego. No, me parece que es muy completo Colombia. Lerman ya marcó de cabeza la otra vez. A nosotros no marcó. 5 goles ya marcó Colombia de cabeza. Ayer casi marcó Muñoz de cabeza. Por eso yo decía en el relato que nos cabeceó a nosotros. Por eso yo decía en el relato, ahora juegan bien por abajo, son agresivos y por arriba ya van bien también. Sánchez le hizo un gol de juego aéreo a Costa Rica. A la Davinson Costa Rica, Sánchez. Sí, a la Costa Rica de Alfaro, ¿verdad? Es un equipo completo. Pero a ver, definite, ¿quién juega mejor? Y muy completo. ¿Quién te gusta más? Colombia me gusta más. ¿Te gusta más cómo juega Colombia? Cómo juega Colombia. ¿Y querés que Colombia sea campeón? Sí. Bueno. Lactolanda sigue obteniendo premios. En esta oportunidad, Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados, como la marca más elegida del año, en las 4 categorías premiadas del rubro lácteos. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Pishupe Quitadol Gel. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol, no te olvides. Ello Pishupe Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad de su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Bueno, a ver. Vamos con Federico. Yo decía que Colombia tiene todo para ser campeona, ¿eh? Está en un momento... Saco los incidentes de la tribuna, ¿verdad? Me voy al plantel. Es decir, terminar las lágrimas, los saltos. Realmente se merece. Se merece Colombia. Argentina no jugó bien hasta ahora como ha jugado en el Mundial y la Copa América de Brasil. Si lo gana va a ser porque tiene jugadores muy grandes a nivel futbolístico y finales son finales, pero Colombia tiene todo para... Se merece una muy buena campaña. Jugó contra Brasil, contra Uruguay, lleva gente, James resucitó, pone huevo, juega al fútbol, tiene a Díaz, y tiene un técnico también que es muy bueno. Muchos se aseguran de su ropa para que no se la cambie más. Saco negro y camisa bordó. 28 partidos invictos. Ese también para el morbo. 28 partidos invictos. El último partido que perdió Colombia fue contra Argentina, de Scaloni, de este siglo. Entonces, para mí, con todo el afecto que siento por Argentina, por Di María, Messi, son jugadores que me encantan realmente, y Di María precisamente va a cerrar un ciclo muy exitoso. Me gustaría también, vería con buen ojo a Colombia que sea el campeón. Está bien. Colombia campeón, ¿y quién juega mejor dijiste? Esta Copa jugó Colombia, sí, no hay ninguna duda. Vamos con Ariel ahora, por favor. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Llegó la promo de Santa Elena, que te premia con un espectacular 0 kilómetro, viajes al Caribe, Play 5, millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con vinos Santa Elena. Santa Elena, calidad y confianza desde 1942. Asistencia médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007, cuidando la salud de tu familia. A ver, Ariel. Para mí el que mejor juega es Colombia en esta Copa América. Argentina no llegó a su máximo nivel. Hubo momentos de buen fútbol, pero está lejos de ser aquella selección que tenía más magia de la mano de Messi y compañía. Y después me gustó la mentalidad ganadora de Colombia, liderado por un James que volvió a ser otra vez el James de hace casi 8 años atrás, de la Copa del Mundo de Brasil. No me extrañaría que algún equipo europeo volaba a posar sus ojos en su concurso.
Entonces, de ese lado de ver a un equipo tan comprometido, que tiene de todo, que tiene la garra, que tiene hambre de gloria, me gustaría que Colombia sea el campeón de la Copa América. Tiene hambre de gloria. ¿Querés que sea campeón y es el que mejor juega, crees? El que mejor juega, sí. Las dos cosas. Dani. Voy a aplicar lo mismo, por eso decía lo de la Euro, que lo veo a Colombia y España de un lado y a Argentina e Inglaterra del otro. Colombia ha sido por lejos el que mejor jugó este torneo. Sumemos algo que es real, no voy a la teoría de la conspiración, que la ruta de Colombia fue una ruta mucho más dificultosa que la que ha tenido Argentina. Y allí sí agrego... Hablan de un día más de descanso también. No solamente eso, sino que la llave... Eso en todas las Copas del Mundo, en la Eurocopa también. España tiene un día, o sea... claro. En todos lados tiene un día más de descanso. Yo voy al tema de las llaves. Lo que sí es insólito es que no fue un torneo de 16, sino que fueron 2 mini torneos de 8. Parecía el deporte norteamericano donde ellos se basan en conferencias. La americana contra la nacional y esas cuestiones. Y en una estaban Brasil, Uruguay y Colombia, y en la otra estaba Argentina. Si por allá alguien me dice, pero en la Euro acaso no estaban en la misma zona Francia, Portugal, Alemania y España. Le digo que Francia cayó allí porque falló en su grupo. Si Argentina por esas cosas del fútbol hubiera sido segundo en su grupo, igual iba a estar de ese lado de la llave. Entonces, sacando esos hechos, a todo lo que ya los compañeros decían, Colombia es la que mejor jugó. Ayer por eso en la previa, cuando vos preguntaste si yo hablaba de favoritismo, no. Yo hablaba de que antes del partido contra Uruguay, Colombia había demostrado, le agregó eso que siempre decíamos que le faltaba a los del Pacífico. Y ayer se pasaron de rosca, porque Davinson pudo haber sido expulsado porque lo provocó Josema Jiménez. ¿Qué le pegó? ¿Qué le pegó? Muñoz no se aguantó y le pegó a Ugarte. Tienen todavía esa inocentada, pero es como que ellos quieren decir, nosotros también sabemos, como ustedes lo del Cono Sur, cuando quieren embarrar la cancha, sabemos responder. Entonces, el deseo es por lo de Colombia, y creo que con Argentina ya se dio la historia de hadas con lo de Qatar. Ahora, ese mismo equipo que generó tanta simpatía, hoy hasta genera una especie de, no, pues ya, ahora ya sos poderoso. O sea, antes vos le veas, qué bien, me alegro por vos, y hoy Argentina es la que gana absolutamente todo. Y Colombia, como dice la marca, es 15-1, y hasta ese 1 tiene un pero. Fue una Copa América que hicieron en su casa, por lo de la FARC, Argentina no participó, Brasil se fue con un tercer equipo. Cuando Canadá ahora metió semifinales, se reflotó aquella estadística de Honduras, que había llegado a las semifinales de una Copa América. Por eso mi voto para el equipo de Lorenzo. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. Top of Mind 2024 en la categoría leche es para Trébol. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lácteos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 del país. Lácteos Trébol nutre tus emociones. Volver a hacer lo que nos gusta, lo que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias. Es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Bueno, Johnny. Bruno, buen día, saludo para todos. Móvil Exbri. Sí, señor. Muy enojado está Johnny. ¿Por qué?
No, ayer rompió todo. No, espera. No. ¿Por qué decir por qué ya otra vez? Rompió todo. Como si fuera que un niño reincidente. No, porque últimamente no le gusta nada a él. Yo le conozco a Johnny, todos lo conocemos ahora bastante tiempo. Voy a poner en contexto las cosas. ¿Vos escuchaste, Federico? Yo estuve presente acá y fue la primera que estuve de acuerdo con Johnny con algo, no sé, fue muy... suelo compararle a la de la víbora allá en tu parque de salud y todo eso, porque nadie se la esperaba. Él entró por la Pinada Olimpia, Benru le dio emocionado hasta las lágrimas un récord. Le destrozó su récord. Bueno. No, es que si rescatás esa grabación, Ariel, porque ya las repeticiones ya no son buenas. El original es el original. Si encontrás eso sería fantástico. Te voy a poner en contexto, Ariel. Sí. Erecovio, Tenebio. Pone un lugar realmente muy lindo. La naturaleza es espléndida. Uno puede caminar. No, ese es el Parque de la Salud. No. 19-28 aproximadamente, dice. Claro, lo del parque es insuperable, pero el de ayer, por el contexto, pegó en el palo. Claro, tenés que poner cuando Benru cuenta, todo emocionado, todo le pasa a Johnny. Para hablar de Olimpia. O sea que claro, y empieza una discusión, hermano. Después ya entré yo en una discusión con Dani y con Federico. No tapó la previa de... No, la previa pasó desapercibida. La gente ya ni quería saber si jugaba Darwin o jugaba Lucho. Era... Sí. Johnny, o qué amargado Johnny. Estaban con ese tema. Si vos tenés eso, Ariel, va a ser fantástico, te damos tiempo. Mientras, dame tu título en Olimpia, Johnny. Sí, señor. Olimpia, si se confirma la transferencia, porque esto se tiene que hacer oficial. Es de buena fuente lo que contamos lo de Saúl, Exacto. Ya ocurrió con Bruera. Olimpia envió el acuerdo, en este caso el documento que tendría que ser devuelto por la gente de Tigre. La cosa no ocurrió, respuesta que quedó allí en la puerta, y finalmente Bruera se queda en Olimpia. Tal situación no creo que ocurra con Newell's, porque allí está Fernando Cardoso, buenas relaciones, contacto permanente entre dirigencias, entre presidentes, en este caso de Newell's con presidente del Olimpia. Así que si va Saúl, si se confirma todo, seguramente él estará entre Barreto y Benítez, quien será el acompañante de Manuel Capazo. Si miramos el amistoso contra Independiente, es Barreto. Él ingresa por Saúl en ese partido contra el Rojo de Avellaneda. Johnny. Señor. Contar rápido lo Olimpia, porque ese no es inaltando el tema ahora. No, por eso. Contar rápido, Johnny, porque queremos pasar a lo otro. Es mucho más, por ahora, porque viste que estamos la siguiente semana, pues recién comienza o este fin de semana ya. El siguiente y bueno, el otro fin de semana. El otro fin de semana arranca acá. Tenemos tiempo, Johnny. Ante Guaraní. Ante Guaraní en Ciudad del Este. Después va contra General Caballero en el Carendí. Johnny. Exacto. Señor. Contanos Olimpia rápido. Equipo base, ¿hay alguna nueva novedad? O sea, bueno, novedad es nueva, lógica. Perdón por la cacofonía. Hay novedad. Lo de Saúl lo adelantamos ya. Adelantamos ya lo de Saúl. Newell 100% quiere comprar, 4 años de contrato, ronda los $2 millones. Sí, y el equipo juega el sábado ante River en el Monumental 16:30. Por ahora, Martín Palermo me parece que está rezando que no salga el arquero. Ya salió Fernando Cardoso. Marcos Gómez está en los Juegos Olímpicos. Su situación se trancó, no pasa nada. Alguna oferta sobre él. Palsacú también otra posibilidad que tuvo Olimpia de transferirlo en el mes de junio. Tal situación quedó también en stand-by. Y ahora el caso de Saúl en el sector defensivo. Todo tiene que ver con la posibilidad de no fichar Olimpia. Esta preocupación seguramente del técnico, aunque si miramos el plantel, hay que decir, tiene reemplazante de Saúl, tiene reemplazante de Marcos Gómez en caso que quiera transferirlo, y también tiene reemplazante de Palsacú en caso de alguna transferencia, porque se queda Bruera,
Brian Montenegro se está recuperando y Derlis está haciendo la mini pretemporada esta semana después de lo que ha sido su viaje a los Estados Unidos. Bueno, Johnny, terminó el tema Olimpia. Vamos, por favor, te pido a que escuches y reflexiones esto, y no sé si vas a cambiar de opinión. Sí, Cardinal, y con estos datos, señor Darío, no. Tenés que retroceder, pues, Verita, ¿cómo que cuántos años vos tenés? Ponen a cuando ven Rulé la noticia para que se entienda. Vos sabés que Verita es buenísimo como DJ. Podemos pasar un día a contratos al... La fiesta de fin de año hay que hacer contratos. Fiesta de fin de año. Sí. ¿Pero qué? ¿Eso DJ que chupa o económico? No. Atiende su trabajo él. Sí. Entonces, quieto. Todas las novedades con Johnny González, pero lo de Luis Vidal marcó 2 récords en un mismo partido. Espera. Retrocede. Yo creo que ahí lo empieza el tema. Dice, ya vamos a estar con Johnny, pero esta es la noticia. Ahí dice está Benru. bien. A partir de ahí, dale, pon un poquitito más nomás retrocede. Vera, por favor te pido. Ganó su partido y avanzó a la fase 3 de la Copa Comercial. Todas las novedades con Johnny González, pero lo de Luis Vidal marcó 2 récords en un mismo partido de la Copa Paraguay. Marcar un gol a la edad de 50 años, que de por sí ya va a ser difícil de superar, y además su hijo también jugó y su hijo también marcó. O sea, marcaron padre e hijo, porque Thiago Vidal, el hijo de Luis Vidal, marcó el segundo gol de Recoleta a los 20 minutos. Se habrá dado muy pocas veces en la historia del fútbol que jueguen juntos padre e hijo y que además marquen goles en un mismo partido. Esto hay que destacarlo. Recoleta ganó 3-1 al Sportivo San Miguel. Novedades en Olimpia, Móvil Express Cubiertas. Johnny González, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Darío, ¿cómo estás? Abrazo para vos, para todos los compañeros de audiencia. Cardinal, y con estos datos, señor Darío, nunca va a crecer la Copa Paraguay. ¿Cómo, Johnny? Con estos datos de color, nunca va a crecer la Copa Paraguay. Hay que darle... ¿Por qué, Johnny, así? Darle seriedad al torneo, no. Primero que se meta en el público, en el hincha, y después... Esto es que juega el presidente, que es 50 años. Pero ¿en qué cabeza entra que en un campeonato transmitido con público, al público inclusive, juega un señor de 50 años? No, por favor. Pues Johnny, marcó un gol, Johnny, y su hijo también lo hizo. Ya sé, no, y por eso te digo, yo he visto el gol, pero yo también, sin practicar, voy a meter el gol que hizo, pero imagínense, Darío, jugó un señor de 50 años. ¿Puede decir que el rival no era de condiciones para aguantar la Recoleta a un señor de 50 y a su hijo? Y por algo el señor de 50 años hizo el gol. Hay que cuidar el campeonato, hay que cuidar el espectáculo que le mostramos a la gente. Pierde total seriedad la Copa Paraguay con estos... no sé qué me digan, esta Copa es así, ahí acepto. Esta Copa es así de por oro, ahí acepto perfectamente, no digo absolutamente nada, pero mientras tanto, se trata de vender un torneo serio supuestamente, y aparecen estas situaciones. Pero fíjate, Johnny, que el rival también es un rival humilde, viene de representar a Puerto Elsa, ya había dejado atrás a un rival en la fase 1, hace lo que puede también el rival, no todos están, Recoleta es líder de la intermedia, se puede dar el lujo de ir rotando el equipo, para mantener también el liderazgo en la segunda división, te digo, ¿no? Aparte, él es el presidente, yo no sé si no choca con algún reglamento, no choca con algún reglamento. Pero fíjate, Johnny, que él ya jugó la Copa Paraguay años pasados, años anteriores, por ejemplo. Está en planilla, si está su pase, está en regla. Si no lo estuviera, el rival puede presentar protesta también, me imagino, Johnny, ¿no? En fin, a mí no me chocó Rodríguez porque queremos cambiar, queremos traer un técnico de primera, queremos volver a la Copa del Mundo, hay que ser serio, hay que presentar torneos como la gente. Repito, al no ser que me digan, no, este es un torneo así, este es un torneo casi ahí yo me callo, no digo absolutamente nada. Pero mientras tanto, se quiere vender un torneo serio. Fíjate, Johnny, que ahora... que lleva la Copa Libertadores. Recoleta va a ser rival de Cerro Porteño.
Yo no sé si contra Cerro Porteño Luis Vidal va a jugar y le va a hacer jugar a su hijo también. Sí. ¿Vos qué decís, Johnny? No, ahí ya no sé, Darío. No creo. O sea que Johnny, la gente... No debería. Hiciste explotar el WhatsApp, Johnny. Acá uno dice, estoy de acuerdo contigo, Johnny, dice. Otro dice, averiguá si podés, si dónde juega el hijo, bueno, Ángel Ortiz, esto vamos a averiguar después. Johnny dice, yo no estoy de acuerdo contigo. Están en condiciones de jugar, si están habilitados pueden hacerlo, y lo hicieron y marcaron goles. ¿Por qué estás en contra de esto? Dice. Expliqué, Darío, que yo creo que hay que vender un torneo serio. Entonces para mí es un torneo de barrio. Acá uno dice, Johnny, no seas amargado, dice. Tenés que respetar la familia, dice uno. ¿Y quién está faltando respetar a la familia? Fíjate este mensaje. La Brujita Verón fue presidente y jugador a la vez en Estudiantes de la Libertadores 2017, dice. La Brujita Verón, presidente y jugador a la vez. Habrá sido para su despedida. En su despedida habrá sido, ¿verdad? Claro. Acá uno dice, ni en la Liga Luqueña no se permite, dice otro. Claro, hay que cuidar el torneo, hay que cuidar el producto televisado. Repito, Rubén Darío, si me dicen, este es un torneo así nomás, entonces ahí acepto, pero mientras presentamos, ofrecemos el producto, mira a la gente, y aparece esta situación, aparte de Luis Vidal, ya es dirigente, él paga ahí en el Deportivo Recoleta. No, terrible estuviste, Johnny. Como se suele decir, Bruno, no le cambia ni una copa, ni una coma, ni nada. Te sostenés ampliamente. Sí, señor. Hay que cuidar el torneo, hay que cuidar el producto. Un torneo que te lleva a la Copa Libertadores de América. Está bien. Pero el espíritu de estos torneos son así, Johnny. Copa del Rey y compañía, que juegan jugadores amateur, qué sé yo, que son jardineros y compañía, que celebran. No, el mundial con Islandia eran pescadores, otros maestros. Espera, lo de la Copa del Rey celebran que van a jugar contra Barcelona, Real Madrid. 50 años ya tiene. No, pero ¿qué tiene que ver eso? No, ya sé, pero te digo nomás. Pero eso no tiene nada, pero eso no quiere decir que si se hace mal allá, que también aquí hay que hacer mal. No, hay que inclusivo tiene que ser el torneo, Johnny, inclusivo. Pero es casi hay, dice no, Johnny, Fabio. Es por Diana. Bueno, hablan a vos con él, porque a mí me dirigí. No, yo te miro nomás, pero a Johnny le estoy diciendo, si él me está escuchando, Johnny, y nos emocionamos todos con el por Diana, que venían todos de las etnias, que venían de cruzar. Queríamos un nuevo Luis Díaz. Esa es la oportunidad que te da el torneo, ¿verdad? Porque es un torneo. Sí, Fabio, está bien. Yo no cuestiono que jueguen jugadores amateurs así, jugadores que se bajan del andamio y van y tocan la pelota. No, pero es un señor de 50 años, presidente de una institución. Acá me dice alguien, atender, un prestigioso colega me dice, un crack Johnny. En realidad apunta a que el presidente del club se saca el gusto usando al equipo, jugando él y juega con su hijo. Totalmente de acuerdo con ese colega. Y le digo a Fabio Martín, que es un comentarista serio, lo que considero serio, un amigo, tenemos que cuidar esos aspectos, Fabio Martín. Este equipo está a punto de ser de primera división. Yo no digo que el Sport Viana haya jugado con jugadores, hasta podríamos decir, con poca alimentación, por exagerar un poquitito, ¿verdad? Con poca alimentación, pero forma parte del torneo. Son jugadores que están allí, pero este señor es un presidente, él que sale de la oficina, se pone la camiseta y juega y eso, y tiene 49 años, Fabio Martín. Sí, pero es un equipo que el año próximo va a estar en primera división. Es como, por ejemplo, que, no sé, ¿quién de los presidentes está en buenas condiciones físicas en primera división? Nito Vera, diga mañana, yo quiero jugar. Y va a ir al campo de juego porque yo estoy es un jugador. Total desacuerdo con Johnny. Claro. ¿Por qué se está hablando mucho de este tema? Por la única razón que por primera vez en esta edición de la Copa Paraguay se habla de ese tema. Después nadie le dio 2 segundos en ningún espacio, salvo algunas líneas, ¿verdad?, en los diarios, pero nadie. Pero para mí es un dato de color. No, yo voy a estar de acuerdo con Johnny si el presidente tiene 150 kilos, con todo respeto, porque yo soy gordito también. Yo soy gordito también, pero ahí sí. Y Luis jugó en Luqueño. Yo porque tengo 150 kilos, yo soy el presidente. Pero él es un tipo. Pero Fabio, estado atlético, goleador, es cierto, es un producto de torneo ejecutivo y compañía, porque él es así. Porque jugó en la primera Luque. Pero le tocó debutar. Llegó a ser profesional, Johnny. Entonces el señor Vidal que organiza un torneo ejecutivo y que juegue el torneo ejecutivo.
Pero no defraudó, hizo el gol. Pero hizo con la cara. Un gol, no hizo ridículo Johnny. Hizo un gol, pasó a la historia, 50 años. Pero si vos viste el gol, Fabio. Claro que vi. Y miren, es un chico, jugó en Cerro. Juanma seguramente no me va a dejar mentir. Vos vas a hacer ese gol, Johnny, vos no vas a hacer ese gol. En serio te digo. Todavía Gavilán jugó Copa Libertadores. Ayer era el extremo. Imagínate un poco, Fabio Martín. Si él, por ejemplo, no le daba el pase al presidente, a lo mejor el presidente hasta le retaba. Esos detalles no le va a retar, por favor. No. Está bien, yo lo que hizo, si está en condiciones, un tipo que jugó en primera división profesional. No. Entonces vamos a... Johnny no porque este tipo de campeonato es para la historia de color, de utilizar el poder, el dinero, marca de goles, la copa de todos, no, es para ese tipo de cosas el campeonato. Después la recta final, por supuesto, que ya va a tomar un aviso de seriedad. Que no acepte venir a la selección paraguaya de fútbol, porque aquí mandan los dirigentes meten futbolistas y aquí está el ejemplo claro. En el caso Luis Vidal, espero que sea titular contra Cerro. Sí, señor. Vamos, Luis. Titular. Yo lo que quiero decir más, presidente. Fabio, no, una cosa. Johnny. Sí. Hace 3 semanas hablamos con Luis Vidal, ¿verdad? Sí, señor. En el Super Sábado. Es un empresario, es un crack. Este sábado, no vaya ya ahora a lavarle ya sabiendo que este sábado vamos a hablar con Luis Vidal. Vamos a hablar, Fabio. Vamos a tener tiempo a hablar con Luis Vidal. Vamos a compartir vos, Johnny, con un tono más suave, pero tu postura firme. El tono que quiera. Tu postura firme. No, pero viste que no podemos llamar a un tipo y decirle. No, Luis es muy abierto, le va a escuchar. No, casi hay, jugaste, metiste gol. Claro. Pues déjale que sea genuino. No, pero yo sé que va a cambiar si recién le dije vamos a hablar con Luis Vidal y dijo no, un crack como empresario. Yo repito, un torneo que se desarrolla en el ostracismo, sin ser de Olimpia. Estos datos de Colón, esta recta en la que a nadie todavía casi no le importa, pero genera la repercusión. Pero así es que Luis Vidal, metele, hermano. No le haga caso a Johnny. Johnny dice que es casi hay nomás, que como vio su 50 años, el otro su hijo. Por eso te digo, yo lo entiendo, Johnny. Estamos hablando por el tema. Espera, en un torneo estamos hablando por el tema sub-19. No, a sumar minutos y todo. Johnny no está diciendo algo que él mismo dijo ayer. Él mismo dijo que este torneo da un lugar a la Copa Libertadores. Y da mucha plata también, ¿eh? Estoy nomás yo ahora da mucha plata también. Lo que Johnny mismo dijo, ¿cómo le da lugar para la Copa Libertadores y juega un tipo de 50 años con su hijo? Porque él es el presidente. ¿Es verdad, Johnny, así vos dijiste? Así mismo, sí, señor. Claro. Pero no, así mismo fue anoche con es un presidente que cae en paracaídas nomás a jugar. Johnny tiene con su mérito el señor que pues ya... en primera. No, él ascendió con Tacuarí. Que organice un torneo de presidente y que juegue allí, que no juegue con los profesionales. Pero qué culpa tiene él, que él sí tiene condiciones, que fue jugador profesional, debutó a los 30 años, lo que ya siento, tarde debutó. Que se retira la dirigencia y que juegue fútbol. No, pero puede hacerlo con Johnny. No lo puede hacer. Ascendió con Tacuarí a primera división, hermano. Es un jugador. Por eso la gente dice que aquí, en el fútbol paraguayo, los dirigentes hacen los equipos, forman los equipos. Y le damos total derecho al hincha que tiene así. Porque ayer un presidente de fútbol jugó partido. Yo no creo que el técnico haya dicho, bueno, lo voy a meter al presidente porque yo quiero meterlo. ¿Quién es el técnico, Fabio? Y cambió otra vez de técnico. Cambió de técnico hace poco. Hay que valorar un poco una cuestión, muchachos. Yo entiendo, claro, que es una nota de color, es algo llamativo que un hombre de 50 años marque un gol en una Copa Paraguay con su hijo que marcó otra vez también un gol. Es un hito en el fútbol, ¿verdad? Pero del otro lado del mundo, no sé, por decirte, en Copenhague, en Bruselas, allá en Berlín, en Londres, en Budapest, no sé, ¿qué estarán diciendo? ¿No será que dicen, mira, vos, estos 50 años y su hijo, un torneo en la Copa, mira, vos? Nosotros solemos leer acá, ¿cómo se llama el japonés que sigue jugando, que tiene 50 por ahí? Y bueno, y todo maravillado, leemos, mira, qué bárbaro, qué hombre sano, permanece en el fútbol. No, pero Miura no es dirigente, no es nada. Sí, pero por la edad. que toman así, tipo africano, no sé, cómo se reirán, tomarán así en sorna. Yo estoy preguntando. Yo creo que admiración lo que va a haber.
Mira, hasta edad juega, todavía marcó un gol. Con su hijo, ¿verdad? Sí, La familia. De color. Te puedo asegurar que la gente que leyó... que Johnny es un amargado. No, yo no dije eso. Respeto. No te estoy preguntando. No, que para mí que está equivocado en su opinión, pero respeto. Nada más. Bueno, está bien. Johnny. No, y Ariel, con esto me parece que la próxima vez que vas a criticar a algún dirigente tenés que cuidar bien. ¿Por qué? Porque él es dirigente, Ariel. Pero no todos los dirigentes saben jugar. Pero él fútbol, sabe, él jugó en primera. Y se marcó un gol, marcó su hijo. Algo tiene que saber de esto, ¿verdad? No es que cualquiera se le antojó, no sé. Se le antojó a Zapague, porque qué sé yo, que no parece nunca jugar al fútbol, entró a jugar. No fue así, es una persona que tiene su historia de fútbol. Cotopo mañana debería entrar a jugar, ¿eh? Pero Cotopo no tiene historia de fútbol de primera y compañía. Luis Vidal jugó en primera, jugó hasta en Luqueño primera. Y sabe dónde eso ya fue hace cuánto tiempo, no, ya hace tiene 10 años. Torneo ejecutivo ya, ¿eh? Mira, Bruno, él debutó a los, creo que 28 años primero. Nosotros recordamos hace 30, 25 en cancha Luqueño, un viernes a la noche. Por eso es lo que se molesta, pues, Johnny. No, es que él debutó a los 16 años, él debutó a los 28. Hay que saber por qué debutó a esa edad. Y ya te digo, no, porque él... Decina lo que querés decir. Él es sponsor, ¿verdad, Johnny? Claro, totalmente. Pero después, yo te leo, Johnny, tu mente. Decí, no vaya a tener mientras yo esté acá como... está muy claro que ahora el sponsor de Recoleta... yo te voy a apoyar, decir lo que vos querés, lo que vos pensás, Johnny. No vaya a tener problema. Eres la RCA. Por eso digo, Bruno, que es un crack, porque Federico no se va a callar. No, Federico, yo... No. Yo no dije en ningún momento se va a callar. Yo dije, vamos a hablar, Johnny, y mantener tu postura con un tono más suave, ¿no? Porque acá cuando te discutieron, no te la voz, pero no gusta por llamarle a una persona y por más que vos tengas otra postura, estás puteándolo, ¿verdad? No pasa por ahí. Es que yo no le estoy puteando, Federico, al señor... pero en un momento está diciendo que los dirigentes, y él es dirigente, aunque no crea. Acá también, años atrás, el capitán tuvo número 10, que todos ya sabemos quién fue, ¿verdad? Y jugó torneo oficial con la camiseta número 10 también. Y ese sí que era un caso más complicado. Pero vamos a llamarle al chavo, vamos a hacer una parte. Y vamos a hacer la segunda parte. A Luis Vidal. No, es que va a estar Johnny acá. No, poner la grabación, no hace igual. O sea, ahí vos estás diciendo que Johnny no va a mantener su... No, claro que sí se mantiene ahora al aire, pero ponerle la grabación ahí en el momento... El on-field review del VAR y ahí para analizar. Vamos a poner los primeros 30 segundos vamos a ponerle. Después sí. Bueno, casi hay que nunca vamos a ser serios y eso. Bueno, está bien. Acá me aporta alguien que cada semana juega en el Deportivo Sajonia, Luis Vidal. Y eso es lo que te dije, él es un ejecutivo de ahí, él es producto de eso, goleador, y ahí se va a debutar en Luqueño. Pero él era goleador del torneo centenario. Fabio, vos decís que Johnny no tiene razón. Para mí no en este caso. Pero da gusto con Johnny discutir estas cosas porque vos después te encontrás con él, te saludás, hablamos de todo. Da gusto con él debatir, espectacular. Sí, claro, pero debatimos. Eso que se enojan. Él es un tipo... Bueno, no, es que tengo mi postura y... Él defiende su postura y me gusta. Sí tiene que ser. Pero yo no comparto con él. No, está bien. Luis Vidal es un tipo preparado. Es más, yo te cuento, él es uno de los ayudantes del cuerpo técnico de Recoleta. ¿Por qué? Porque tiene licencia pro de FIFA. Él se preparó, estudió. Bueno, pero eso ya es para técnico, no es para pero te digo nomás que él no es un tipo que... Lo que pasa es que ¿sabes qué es lo que Johnny? Yo le entiendo a Johnny Samio. Johnny lo que está diciendo es, se hace un cachinadeato de nuestro campeonato a meterle a una persona de 50 años a jugar con su hijo, porque él es el dueño del club. O sea que el dueño del club hace lo que quiere por talento. Pues. Yo le estoy interpretando nomás a Johnny. Así mismo, señor. Así mismo. Nada que agregar. Gracias, Johnny. Un abrazo. Chao. Sigue, Garcito. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfrutad de los sabores únicos de Frutica en el mercado. Naranja, guayaba, pomelo, morocuya y mucho más. Sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Ahora tus visitas a Ceneu Centro Automotriz tienen premio por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400,000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el Ceneu Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNUPY. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar. Hielo conservador, y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron, pomelo, ron, frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares.
Marcelo Fanego, brand manager de Sueñolar. Marcelo, capo, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Bruno, querido? ¿Qué tal, equipo? ¿Cómo están por ahí? Volvieron bien, y con esta noticia que me están diciendo acá, volvieron los días de ensueño a Sueñolar. ¿En qué consiste? Mira, te cuento, realmente es algo increíble. Estamos aprovechando la expo y también es como para que la gente vaya a nuestras tiendas, ahí la de Mariano Roque Alonso, que es bastante grande, para aprovechar el 60% de descuento que tenemos en productos seleccionados. Estamos hablando más de la mitad ya. Ah, mira vos. ¿Y esto durante cuánto tiempo? Esto hasta el 21. Hasta el 21 del mes. Tenés en el local de Mariano, hay un local que los outlets que se encuentran en Artigas, tenemos otro en Avenida Fernando de la Mora, otro en Upacaraí, que también poseen estos productos seleccionados con hasta 60% de descuento. 60%, y acá me acota también que serían 10 cuotas sin intereses. Así mismo, encima, con otra financiación propia, sin necesidad de alguna entidad bancaria. Un banco, nada de intermediario, directo con ustedes. Directo con nosotros. Marcelo, que sigan los éxitos, muchísimas gracias. Gracias, Bruno, querido, un abrazo. Gracias, Marcelo. Marcelo Fanego, brand manager de Sueñolar. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susayposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susayposta, cantidad y calidad garantizadas. En crédito, amigo, te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelo, maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra pomelo es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas y lo mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra pomelo de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. 13:46 Vamos con los servicios internacionales. Tengo una, Fabio, si me permitís, por favor. Dale. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, a nivel internacional, lo que tiene que ver con la Copa América justamente y los partidos de la final y lo del tercer puesto con presencia de paraguayos. Mira, la Conmebol va a darle un poco de lugar también a los nuestros. El arbitraje para la final Argentina-Colombia va a estar a cargo de Rafael Claus, el brasileño. En el VAR estará también Rodolfo Toschi, de Brasil. Cuarto árbitro para Juan Gabriel Benítez. Y quinto árbitro, Eduardo Cardoso. Ahí están los paraguayos que van a estar ahí aguantando a las bancas. Lo que va a ser pesado, va a ser eso en la final. Y en el 94 tuvimos un asistente en la final. Zárate, ¿no? Sí. Y era nuestro máximo logro. Nos íbamos por los mundiales. Venancio Zárate, Brasil-Italia. En el 94. Fue clave, árbitro húngaro, Sandor Pul. Sí, y esa era nuestra... Sí. Y ahora estamos se le invitaba a todos los programas. 30 años después, ahora estamos en la misma. Así mismo. Venancio Zárate, gran árbitro del fútbol paraguayo. Se lo postuló para que sea director árbitro en un momento dado, producto de lo que logró aquella ocasión. Para el tercer puesto, Alexis Herrera de Venezuela va a ser el árbitro. En el VAR va a estar Derlis López. Va a estar asistido en el AVAR por Milciades Saldívar. De esta manera entonces tenemos a paraguayos en lo que va a ser justamente el partido también por el tercer puesto de esta Copa América. Recordando que la final va a ser el domingo a las 20 horas y también la Eurocopa tenemos que decir que la final va a ser el domingo a las 3 de la tarde entre Inglaterra y España para esta final que se va a tener entonces. El partido por el tercer puesto va a ser el sábado, el partido por el tercer puesto también en la Eurocopa, el duelo entre Francia y Países Bajos, Holanda.
La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechuburger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocinas, preparas y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos. Hierro Par es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierro Par es calidad. Hierro Par es Paraguay. Hierro Par, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Comunícate al 021-729-6060. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Una aclaración nomás, el tema del tercer puesto en la Eurocopa no existe. Con razón no estaba mirando acá mi calendario y me puse piloto automático, con las disculpas del caso. Hablemos de la situación de Saúl Salcedo, está para ir a Newell's. Hay plata en el equipo rosarino porque compró un porcentaje importante del pase de Fernando Cardoso, pagó casi $1 millón y ahora 2 millones para lo que se viene entonces para Saúl Salcedo. Esto decía Bruno, el adelanto aquí en ABC Cardinal. Anticipo vía Wilson González. Saúl Salcedo muy cerca de Newell's. Estos serían los términos. Contrato de 4 años, venta del 100%, y la operación ronda los $2 millones. Exclusiva Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Y para seguir con esta situación, ¿qué va a pasar con lo de Gustavo Alfaro? Scolari está para ser técnico de Paraguay, el técnico brasileño está muy atento a lo que pasa, nos decía Catalino Rivarola. ¿No hablaste más con Scolari, Catalino? Sí, ayer estuve hablando con Neto Machado y él estaba pendiente ahí de la novedad que pueda tener de la APS, ¿verdad? ¿Estaban pendientes? Sí, está pendiente. Una vez más me dijo que le interesa y que está a disposición, ¿verdad? Adam Vareiro, nuevo jugador de River de Argentina, se paga $2,5 millones a la firma del contrato, luego posteriormente en cuotas otros $2 millones más para completar $4,5 millones. Hablamos con uno que conoce muy bien el mundo River, Nelson Cuevas, con respecto a la llegada de Adam Vareiro. Realmente es una institución que tiene mucha historia, en donde evidentemente Vareiro va a tener que ir a tratar de adaptarse lo más rápido, porque viste que en estas instituciones no tenés muchas chances. Yo conozco bien lo que es esa institución, y si a Vareiro le va medianamente bien, la gente de River va a saber reconocer y no se va a olvidar jamás, y más si hace un gol en algún clásico, olvídate, ahí sí que ya entra en la historia del club, pero de por vida. Yo sé que es destacado, pero entra también esto, Mbappé manía. La venta online de entradas comienza el viernes 12. Mañana eso es, a las 10. Hoy ya hay más de 100,000 personas a la espera. La presentación de Kylian Mbappé se realizará el próximo martes 16 de julio a las 12 horas. Va a batir todos los récords. Maradona fue presentado en el Napoli ante 80,000 personas. Cristiano Ronaldo, sí, por el Bernabéu no tenía la capacidad que tiene hoy. Era menor la capacidad. Pero 100,000 personas ya están esperando la compra online de la boleta, de la entrada. Repito, la presentación de Kylian Mbappé, el 16 de julio a las 12 hora local. 7 de la mañana. Y recién mañana recién se va a vender, pero ya hoy 100,000 personas ya están esperando lugar. Y hablando de entrada, Bruno, para que vea el nivel de la gente que va a la Copa América, queda solo el 4% queda en la página oficial. 4% de entrada, después el resto ya están. Los precios van de $1,690 a $9,020. 9.000 la de abajo de todo. $1,690, la más común,
Esta se cotiza de acuerdo ya a la disponibilidad que hay. Como queda el 4%, es más cara la entrada. Aquellos que compraron en un principio beneficiados, ¿verdad? Pero imagínate, ahora está más de $1.500 la más barata para el próximo domingo, un estadio que va a estar lleno porque hay gente que obviamente tiene ese dinero. Cerramos. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Lozarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Bueno, para los amigos del Este, la 107.1, ¿no? Lo del 3 de febrero, que otra vez tiene cambio en la dirigencia. Había sido designado como presidente Enzo González a final de la semana pasada, dirigente ya de mucho tiempo. Solemos hablar con él. Exactamente. Ahora dice lo último que nos envían, 11 de julio de 2024, TSJE, Tribunal Superior de Justicia Electoral. De conformidad a lo establecido en los artículos tal y tal, dice, corre ese traslado de los mismos a los demandados para que lo contesten en el plazo de la ley. El licenciado Fabián Aranda Martínez sigue siendo presidente del Club 3 de febrero y anula al supuesto presidente Enzo González y demás directivas, dice la hoja oficial, hoy fecha 11 de julio, del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que repone entonces a Fabián Aranda como presidente del 3 de febrero, que está en la intermedia también. Una situación bastante complicada en la tabla. El estado del tránsito es presentado por Participa de la mega promo de Puma Energy y llévate uno de los 5 juguetes Minions coleccionables. En España y Perú, en la entrada al centro de la ciudad hay una manifestación, se cerró la calle y ha generado un caos terrible en esa zona, entonces tenemos un tráfico muy pesado en España, como para cruzar Perú y llegar hasta la ciudad, venir hasta la avenida Artigas y compañía. Esto se prolonga prácticamente hasta General Santos y todos los alrededores, la embajada argentina, es un caos total en esa zona. Cortaron los ex trabajadores de Itaipú. Exactamente, cortaron hay una manifestación España. Y ahí entonces se está produciendo ese embotellamiento en estos momentos en Avenida España, casi Perú. El estado del tránsito fue presentado por Impulsa tu negocio con máxima calidad, Puma Energy. Llegaron los Minions a las estaciones Puma Energy con una mega promo. Cargando naftas o ion diésel a partir de 120.000 guaraníes más 55.000 guaraníes, podés llevarte uno de los 5 juguetes a fricción exclusivos de Mi Villano Favorito 4. Coleccionalos todos. Entérate cuáles son las estaciones adheridas a la promo en las redes sociales de Puma Energy o en su página web www.puma-energy.com.py. Pará, carga y divertite con la mega promo. Puma Energy.
Cumplimos con todo, Edgar. Con todo, señor, sí. Bueno, mañana Super Sábado. Hoy no, el viernes. El viernes, yo también estaba... A la pucha, yo ya estaba convencido que dije viernes, ¿por qué? Misiles de Ancho Perfil, te cuento que hubo, me contaron. Sí. ¿No atacaron, pero? Fuerte. Yo le respeto. Hoy es jueves, claro. La perdí a respetar Ancho Perfil desde que me enteré que se va todos los días a la noche a la Expo. ¿Y por qué yo pensé que hoy era castigado, eso es lo mío que es Siberia, hermano. Qué raro. A la Expo todos los días. Se va. Pero por otra ruta. Otra ruta, en busca, por supuesto, de los sueños, de la felicidad, ¿verdad? Pero igual 6:30 todos los días te quiero, hermano, manejar hasta la Expo. Escuché que se estaba